Buenos días. Disculpad de nuevo, el constipado no me abandona. Bienvenidos a la cuarta sesión de un año de fotografía. Vamos a empezar ya con los contenidos directamente. Bueno, hemos hablado ya un poquito de este tema en la sesión anterior, lo medio avanzamos cuando estuvimos hablando de configuración de la cámara, así por encima. Es un tema complejo, es un tema que, bueno, yo pienso que muchos de aquí ya tenemos superados, es decir, imagino que aquí habrá ya autores que ya sepan interpretar correctamente una medición de la cámara y obtener una exposición lo más perfecta posible. Pero por un lado nos viene bien repasar los conceptos que rodean a esta temática de medición y exposición, y por otro lado el repaso pues, nos puede sacar matices. Tenemos algunos datos ya que nos envían los compañeros que están moderando el foro. Javier Sánchez Morales, el compañero que creó el foro. El foro tiene ahora mismo más de 500 usuarios ya activos. Tenemos 7 grupos creados ya, 7 temáticas desarrollándose. Dentro de estos 7 grupos hay 10 foros, 51 temas o hilos con casi 1000 mensajes están ya activos. Hay 8 blogs de asociaciones ya dadas de alta. Digamos que la web tiene dos partes. Una es un foro de asociaciones que sobrevivirá al proyecto Un año de fotografía, es decir, cuando este proyecto acabe, esa web solamente quedará para ser un gran foro de asociaciones donde se debata pues, contenidos de cualquier tipo y además, digamos que el usuario de las asociaciones pueda enterarse de qué actividades se están generando y elegir si alguna asociación le viene bien para estar ahí. Es decir, que estamos fomentando el asociacionismo en alguna medida. Y bueno, y hay un blog específico para solucionar problemas de cualquier tipo del año de fotografía. Aparte de dudas que pueden surgir sesión por sesión, es decir, hay foros abiertos de cada sesión para cualquier tema. Sospecho que el tema de los círculos de confusión, pues todavía hay quien no lo ha llegado a entender del todo bien. Pero bueno, si vamos consiguiendo desarrollar bien el proyecto, al final podemos dedicar una sesión de estas comodín de repaso de los conceptos más complejos que hayamos visto, de aquellas dudas más frecuentes del foro y hacer una especie de sesión de repaso. Bueno, pues ya sabéis que hay un foro que se llama unidosporlafotografía.com donde se os puede aclarar cualquier tipo de duda surgida en estas sesiones. Vamos a abordar este tema desde el siguiente punto de vista. La cámara digital ha supuesto un cambio en el soporte de registro de las imágenes. Hemos pasado de registrarlas sobre película, ya sea diapositiva, ya sea negativa, hemos pasado a un sensor. Este sensor tiene unas características estructurales absolutamente distintas de la fotografía clásica. Y esto ha requerido una adaptación de los fotógrafos a este medio. Un poco como ya predijo Ansel Adams en su cita, ¿no? que la imagen electrónica requerirá que los fotógrafos y los técnicos aunen esfuerzos y se pongan al día. Precisamente este paso a la fotografía digital seguramente ha sido la responsable o el responsable, este paso, de que muchos autores se formen. Es decir, nos hemos encontrado todos ante algo nuevo, algo distinto, y ha habido que cambiar absolutamente nuestro concepto de la fotografía. La parte técnica de la fotografía, por suerte, solo ha afectado a esa parte. La medición es una de estas partes que ha afectado muchísimo. Vamos a ir viendo el porqué. Bueno, veréis que pongo imágenes de vez en cuando de fotógrafos trabajando en el campo. En este caso están haciendo una abstracción. No están sacando ningún eje, no sale horizonte, no sale cielo. Y están creando una abstracción de textura sobre unas plantas que ha movido el viento y ha creado una forma curiosa. Nuestro primer concepto de hoy es EV. ¿Qué es el EV?
Por un lado es el responsable de un susto de muerte que me dieron a mí en un curso. Esto es una anécdota. Porque alguien preguntó en el curso, dice, oye, mi cámara tiene malos electrones voltio, ¿tú me lo puedes mirar esto? Y yo noté como el corazón se me, me latía desbocado, dije, me han pillado ya definitivamente. Digo, ¿qué es esto de los electrones voltio? No, los EV. Digo, pero hombre, los EV son los valores de exposición, los exposure values. No tiene nada que ver con los electrones voltios, tío, esto no. Lo he sacado de madre, ¿no? Bueno, pues fue un susto tremendo. EV significa exposure value, valor de exposición. ¿Qué es exactamente el EV? El EV es una cantidad de luz que hay en una escena. Es decir, aquí ahora mismo, aquí hay un EV. ¿Cómo funciona esto? Bueno, el EV va por valores, es un solo número, EV0, EV1, EV10, EV20, pueden ser negativos también los valores, y resumen los dos, digamos que a un ISO fijo, resumen los dos valores de diafragma y velocidad. Esa cantidad de luz fija nos va a determinar luego que va a haber muchos pares de combinaciones utilizando la reciprocidad que podemos aplicar para plasmar bien ese EV, esa luz que tenemos realmente en una escena. Quizá nos ayude para entender el concepto estudiar uno en concreto. Vamos a coger EV0. ¿Qué significa EV0? Pues que a F1, si exponemos durante un segundo, con ISO 100, obtenemos una buena exposición. Y EV1, pues es un diafragma más de luz. Y EV10, pues mucha más cantidad de luz. Entonces, ese número, digamos que nos resume esos dos valores. Esa cantidad fija de luz nos resume esos dos valores. Así que, básicamente, medir es tratar de determinar qué EV tenemos en la escena para exponer correctamente. Esto sería técnico, esto no es la parte práctica. Esto es entender la parte teórica de cómo funciona esto. Luego explicaremos cómo funciona en la práctica. Así que cada unidad que sube o que baja es un paso, es un diafragma entero de luz. Así que una vez que busco el EV de la escena, ya os digo que luego explicaremos cómo, voy a obtener muchos pares de valores. Muchos pares porque, como veis aquí en la reciprocidad, tenemos la misma intensidad de luz llegando al plano focal a F4 un 640avo, que a F5.6 un 320avo de segundo, que a F8 un 160avo de segundo. Esto es la reciprocidad. Es decir, si cierro el diafragma, pero dejo entrar más tiempo la luz, acabo teniendo la misma cantidad de luz en el plano focal, en el sensor o en la película. Vamos a calcular entre todos, teniendo esta tabla ya de reciprocidad aquí, pues como ejercicio un poco práctico, ¿qué valor pondríamos en el F2.8? Bueno, en efecto, nos vamos a ver el valor de F4, que es un 640avo de segundo, y si abro un diafragma entero, me voy a ir al doble de rapidez, de velocidad de obturación, y es efectivamente un 1250avo de segundo. Esto es la reciprocidad. Entonces ahora lo primero que pensaremos es, bueno, este hombre sabe cómo funcionan los ISO, los diafragmas, las velocidades, pero yo no sé cómo funcionan. Bueno, vamos a ver cómo funciona cada uno de ellos en relación a la medición, es decir, a cuánta cantidad de luz dejan pasar. El ISO funciona a dobles y mitades, es decir, 200 ISO deja pasar el doble de luz que 100 ISO. Entonces funciona a dobles y mitades. 50 ISO deja pasar mitad de luz, para entendernos, que 100 ISO. Entonces, el ISO funciona a dobles y mitades. Igual que la velocidad. La velocidad de obturación funciona a dobles y mitades. De forma que 2 segundos es el doble de un segundo. Es un diafragma más de luz, menos de luz, perdón, que un segundo. Y el diafragma funciona con unos números que al principio parece que es muy difícil de recordar. Es decir, 1, 1, 4, 2, 8, 4, 5, 6, 8. ¿Cómo memorizo yo esto? Bueno, pues vamos a encontrar una fórmula para hacerlo más fácil. Vamos a recordar los dos diafragmas básicos. Los dos diafragmas básicos son F1 y F1,4. Si recuerdo estos dos y los voy duplicando alternadamente, me sale toda la escala. El doble de F1 es F2, es decir, F1, F1,4, F2. El doble de 1,4 es 2,8, F2,8.
Y así vamos duplicando, F4, 5, 6. Si me acuerdo del 1 y el 1,4, en cualquier momento me puedo escribir en un papel todos los diafragmas enteros y poder jugar con los ISOs y con las velocidades. Esto es para aplicar la reciprocidad. Es decir, ya sé uno de los valores de la escena, ya sé que aquí a F8, un 250avo de segundo, me podría servir, pongamos por caso, pero quiero más profundidad de campo. Pues es lo mismo que F11 un 125avo o que F16 un 60avo de segundo. Esto es la reciprocidad. Entonces aprendamos el concepto porque no es muy complicado tampoco. El sensor ya no tiene fallo de reciprocidad. El fallo de la reciprocidad era una cualidad únicamente de la película. Cada carrete, ya fuera de diapositiva o negativo, blanco y negro, negativo color o blanco y negro, tenía un comportamiento distinto y digamos que su curva se apartaba de la norma a partir de unas velocidades muy altas y de unas velocidades muy bajas. Cuando pasábamos de un 2000avo o de un 4000avo de segundo, había películas que ya no cumplían la reciprocidad. Entonces la exposición ya no salía correcta, ya tenía un comportamiento no lineal. Al hacer la foto decíamos, ¿por qué a un 4000avo me sale más oscura? Porque la película tiene un fallo de reciprocidad a esa velocidad en concreto, a partir de esa velocidad en concreto. Una película como Fuji Belvia, por ejemplo, a partir de un décimo de segundo, ya empezaba ligeramente a apartarse de la curva de reciprocidad. Y claro, con varios minutos de exposición nocturna se notaba muchísimo. Es decir, cada 8 minutos de exposición nocturna había que darle por lo menos 2 más para compensar ese fallo en la reciprocidad. Esto lo sacábamos con tablas, haciendo pruebas, revelando y viendo que había salido. Pero el sensor ya no tiene este fallo de reciprocidad. Es decir, que teóricamente, para hacer una foto de muy larga exposición, una fotografía nocturna, podría utilizar un ISO altísimo, dándome igual, solo como prueba, un ISO de 32.000 ISO, hacer la foto a 30 segundos y si sale bien, jugando a mitades de ISOs dobles de tiempo, llegaría a una buena exposición. No se aparta de la reciprocidad. O sea que todos los que uséis digital, desecháis, conocéis ya lo que es el fallo de la reciprocidad o efecto Schwarzschild, y los que no vais a trabajar bueno, pues en negativo, podéis simplemente conocerlo. Aquí tenéis ya una tabla de Fs continuada. Bueno, ahí se ven las laterales, aquí no sé qué ha sucedido. 1, 1, 4, 2, 2, 8, 4, 5, 6, 8, 11, con unas velocidades de obturación asociadas. En todos estos casos, la cantidad de luz que llega al sensor o a la película es el mismo. Esto hay que entenderlo. Con respecto a la intensidad de luz, solo a la intensidad de luz, todas estas combinaciones de pares de números, de diafragma y velocidades a un ISO fijo, nos van a dar la misma cantidad de luz en la película. Y entonces, ¿cuál elijo? ¿Cuál cojo yo para mi foto? Pues hombre, si estoy aquí en la sala y quiero profundidad de campo para distinguiros luego a todos bien, pues utilizar un F lo más cerrado posible. Me iré pues a un F11. En F11 tengo un 15avo de segundo, ya tengo un problema. Pues a mano me la estoy jugando, disparando a mano. Necesitaré un trípode, necesitaré un cable disparador, necesitaré equipo, necesitaré técnica, utilizar la técnica de la fotografía en fotografía. Pero sé lo que necesito. Yo aquí no necesito velocidad de obturación. Aquí estáis todos bastante quietos. Y si voy a hacer la foto, más aún. Pero necesito profundidad de campo. Esto puede ser el condicionante de qué número elegir, de qué par de números, de qué combinación de esa reciprocidad elegir. Claro, los objetivos tienen un límite, que es la luminosidad, que es lo que vimos en una de las sesiones anteriores. Es decir, yo no tengo F1 seguramente en mi objetivo. Yo puedo llegar hasta F2.8, hasta F4. Entonces tenéis que ver que, bueno, pues que hay limitaciones. Me tocaría utilizar el tercero en discordia, que es el ISO. El ISO lo hemos dejado un poco aparte, estamos siempre hablando de ISO fijo. Primero porque en fotografía clásica no se podía cambiar. Si tenías un carrete de ISO 100, pues tenías todas tus fotos para ISO 100. Si forzabas algunas y luego las forzabas, estropeabas las que habías expuesto bien. O sea que tenías que ser consciente que aquello no se podía cambiar. En una cámara digital foto a foto permite ese cambio. Esto es increíble. Esto, el que no ha vivido lo otro, no conoce lo bueno que es el cambiar el ISO foto a foto. Especialmente fotografía submarina, que de repente te sale un animal a una profundidad que no calculabas, que te bajas para abajo y te viene un delfín y necesitas velocidad y pues ISO 640 o ISO 1200 y sabes que tienes probabilidades de captar estático al delfín. Bueno, pues entonces hemos dejado el ISO fijo, el ISO aparte, porque el ISO afecta al ruido.
Ahora veremos cómo funciona el ISO, pero el ISO tiene un peligro potencial de degradar la imagen. Esto no. Entonces, bueno, lo hemos dejado aparte, aunque lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿el ISO qué es realmente? Pues el ISO es un estándar. ISO significa International Standards Organization. Tenemos, digamos, el estándar americano sería el ASA, la American Standards Association, es la que regula ese estándar. Y hay otra especie de ISO, otra especie de estándar, que es el alemán, que es el DIN, que se dejó de utilizar, Deutsches Institut für Normung. Esto es lo que significan esas siglas. Pero lo que hay que entender es que el ISO es un estándar. Es decir, es algo que certifica que a esa sensibilidad pues se obtienen unos resultados. Para que, entre otras cosas, para que sea la marca que sea, en ISO 100, F8, un 125avo, el resultado pues en todas las cámaras sea más o menos el mismo. En fotografía clásica, bueno, no es una cualidad que puedas tocar tú en la cámara, sino es una cualidad de la película que estás utilizando. En fotografía de argéntica o con emulsión. Así que había que ajustar la que decía la película o apartarse muy poco de la película, salvo que estuvieras forzando la película, que se podía. Es decir, tú podías poner un Fuji Velvia de 50 ISO, exponerlo como 100 ISO y ponerle al laboratorio una nota de revelado, por favor, forzar un diafragma o forzar a 100 ISO. Entonces ellos entendían que prolongando el tiempo de revelado, pues podían aclarar esa imagen y podían obtener con más grano, eso sí, viéndose más las partículas de haluros de plata, podían corregir haberse apartado de su ISO. En fotografía digital, pues no es una cualidad de la emulsión, es un ajuste que hacemos a la cámara. ¿Qué hacemos cuando ajustamos un ISO elevado? Pues en lugar de estimular la capacidad de los fotocaptadores, es decir, en vez de ir a una sensibilidad mayor de los fotocaptadores del sensor, lo que estamos haciendo es simplemente aumentando la señal que emiten. No estamos mejorando su cualidad de emisión, sino que estamos amplificándola. Esto significa que, como ya hemos dicho en otra sesión, en toda señal electrónica hay ruido, puede ser más limpio o menos limpio, pero siempre hay ruido. Cuanto más amplifiquemos esa señal, más evidente será el ruido. Si tenemos en casa un aparato de música, un picú de aquellos, un amplificador, lo ponemos en marcha y le damos el volumen a tope, oiremos un frito. ¿Y eso qué es? Ruido. Acústico, pero ruido. Es una señal electrónica con ruido. La cámara funciona igual. Las que mejor van son las que tienen una óptima relación señal-ruido. Es decir, mínimo ruido en la emisión de su señal. Entonces podemos amplificar mucho esa señal hasta que llegamos a percibir el ruido. No todas las cámaras lo permiten. Hay cámaras pues que por tamaño de sensor, por calidad de sensor, pues se calienta o emite ya de por sí bastante ruido en su señal y a 400 ISO no podremos hacer nada. Es lo que pasa con muchas compactas. Cuando empiezas a tocar el ISO y te apartas del ISO equivalente, es decir, de su señal más limpia, empezamos a degradar la imagen y se nota. En una cámara reflex con ciertas prestaciones vamos a tardar más en notarlo. En una cámara de este tipo, pues hasta ISO 800 puedo trabajar tranquilamente que no se nota. Si paso de ahí, ya tendría que utilizar un software que lleva a ella para ajustar ese ruido y procesar ese ruido. Así que digamos que nuestra última opción es tocar el ISO porque potencialmente empezamos a degradar la imagen, por lo menos en cierta cantidad. Y yo lo que recomiendo a los autores es que sepáis dónde está el límite de vuestra cámara en cuanto a ISO. Estas son fotos hechas durante 20 minutos con esta cámara. 20 minutos exponiendo, eso sí, en una atmósfera fría, en La Palma, en uno de los volcanes de La Palma, arriba con un telescopio astronómico, y la cámara no está haciendo la foto a través del telescopio. La cámara tiene un 70-200 y lo que hemos hecho es aprovechar el motor que lleva el telescopio, el motor que está moviéndose haciendo un seguimiento de las estrellas, para sujetar ahí la cámara con una montura. Ahí, por cierto, es donde se rompió mi aro del 70-200. Y digamos que explorar el espacio profundo, es decir, estar 20 minutos captando luz de una galaxia, en este caso la Vía Láctea. Bueno, como veis, no se aprecia ruido, así a nivel general, no se aprecia ruido. 20 minutos para este tipo de cámaras
en una atmósfera fría lo toleran perfectamente. Entonces, cada uno debe conocer su sensor. Debéis hacer algún tipo de prueba pues que sepáis que a F4, 15 minutos, pues empieza a no ser tolerable el ruido térmico. Claro, el ruido térmico depende de la disipación del calor de la cámara. Si trabajáis en una atmósfera de menos 5 grados, no es igual que si estáis a 40 grados en verano. Por eso recomendaba en alguna de las sesiones anteriores hacer nocturnas en invierno, porque podéis prolongar los tiempos de exposición con mucho menos ruido apreciable. Pero este ruido térmico, el otro ruido de señal, es decir, cuando yo amplifico mi señal, cuando cojo un ISO elevado, estoy amplificando el ruido inherente que lleva la señal de la cámara y tendrá un límite, entonces debo saber cuál es. Hay cámaras que a partir de ISO 400 se nota mucho el ruido, es muy evidente el ruido. Ahora mismo hay softwares que ya están pues mejor que antes a la hora de tratar el ruido. Antes los software que utilizábamos como Noise Ninja y este tipo de softwares, hace un año y medio, nada más, lo que hacían era eliminar píxeles de la foto. Si lo pasabas un par de veces, aquello te quedaba, pues no sé, un cuadro, una cosa muy abstracta, no había ni sensación de nitidez, bueno, transformaba mucho la imagen. Y luego ibas viendo cómo ibas perdiendo megas. Mirabas y decías, bueno, pues esto, la captura pesaba 60 megas, y ahora tengo 35, ¿qué ha pasado? Pues que ha pasado mucho el software, has ido eliminando información de la propia imagen. Entonces es recomendable siempre que la cámara procese el ruido, aunque va a tardar más, a veces tarda más en procesar el ruido. Tarda exactamente el mismo tiempo que estás exponiendo, o en el caso del ISO, le lleva un tiempo procesar ese ruido. Entonces, si vais a hacer una ráfaga en un partido de fútbol, pues no os interesa activar. Preferiréis tener esa imagen con ruido antes que perderos la foto del gol o la foto de la acción. Así que tenemos que saber dónde está el límite del ISO en nuestra cámara. Incluso si vamos a ser exigentes con respecto al ISO de nuestra cámara, hacer alguna prueba o descargaros alguna imagen de internet de estas que suben a pleno tamaño, ¿no? A ISO 1600, a ISO 3200, y evaluáis sobre todo en el canal de los negros, donde más densidad de sombras hay, a ver si ahí se aprecia el ruido y cómo es. Ahora mismo hay cámaras que por encima de ISO 1600 se pueden utilizar y no se aprecia un ruido especialmente desagradable. O sea que, bueno, según las prestaciones que vais a tener y que buscáis en la cámara, es algo a mirar. Y este es el motivo de que el ISO sea el último factor que el fotógrafo toque. Es preferible cerrar diafragma, coger otras velocidades, porque el ISO puede empezar a degradar la imagen. Algunas de estas imágenes nocturnas yo las hago a 400 ISO, porque prefiero encontrar, digamos, un punto de equilibrio entre tiempo de exposición y ISO para que el ruido sea el mínimo posible. Esto lo determino según los factores ambientales, según temperatura, según todo. Es decir, un poco la experiencia es la que te da si esa noche puedes subir ISO porque hace mucho calor y acortar el tiempo de exposición para que no se caliente tanto la cámara, o por el contrario, si hace mucho frío como en esta imagen, pues, o quieres hacer una imagen muy prolongada, pues bajas el ISO. Eso, subir o bajar ISO va en función del resto de factores que afectan a la imagen. Entonces, tener el chip de calor va a haber más ruido, cuanto más corta sea la exposición, mejor. O sea, en una noche de calor, mi opción es ir a fotografiar hacia el sur, porque los trazos de estrellas son más prolongados, acortar el tiempo y usar más ISO. Esa es mi opción en una noche de calor. En una noche de frío sé que tengo más opción, hacer una exposición más larga, ya puedo hacer la exposición a norte, las estrellas se mueven menos, pero puedo estar más tiempo exponiendo, porque la cámara va a disipar mejor el calor que genera el sensor captando la imagen durante tanto tiempo por la temperatura ambiente. Bueno, uno de los factores que afectan a la exposición es la velocidad de obturación, es decir, cuánto tiempo va a estar el obturador abierto, durante cuánto tiempo va a permitir que la luz llegue al plano focal. Digamos que esto funciona como un grifo, poco más o menos. Sería un grifo en el cual puedes abrir mucho el caudal y dejarlo muy poco tiempo y has llenado un cubo, o puedes dejarlo gota a gota durante varios días y el cubo se llena igual. Entonces, son dos factores a tener en cuenta. Tiempo y caudal, tiempo y diafragma. En una duración más larga, que es una velocidad baja, 2 segundos, pues el sensor está captando luz durante más tiempo y la imagen se hace más luminosa que con un diafragma menos. Con un segundo la imagen se nos queda oscura, prolongamos el tiempo, la dejamos 2 segundos. ¿Que sigue oscura? Prolongamos el tiempo. Y así es una forma de empezar a fotografiar y a obtener la exposición correcta. La velocidad de obturación, además,
afecta al tratamiento artístico de la imagen. Me permite, como habíamos visto en aquella tabla, detener un movimiento o conseguir profundidad de campo. Va a depender de la velocidad de obturación también. Si una velocidad de obturación baja con un diafragma muy cerrado me permite obtener profundidad de campo, arriesgándome a que el sujeto se mueva, pero si es un sujeto estático como un paisaje no pasa nada. O al revés, quiero parar, quiero detener un movimiento de un sujeto. Entonces, claro, elegiré el diafragma mínimo, el diafragma más abierto que pueda conseguir y la velocidad más alta que pueda obtener. De forma que el señor que pasa con una moto, por ejemplo, vamos a poner un caso de un señor que pasa con una moto, pues quiero tener detalle, quiero congelar ese movimiento, detener ese movimiento, necesitaré una velocidad de obturación razonablemente elevada, tan elevada como pueda. En principio abriré el diafragma todo lo que pueda, enfocaré muy selectivamente el sujeto y buscaré esa velocidad a ver si me llega a ser un milavo de segundo. Si disparo la foto y veo que ha salido todavía movida y estoy al diafragma más abierto, no me queda otra opción más que recurrir al ISO. Es decir, empezar a ver hasta qué punto mi cámara aguanta esa subida de ISO en función a la estética que yo quiero para mi imagen. Que es básicamente lo que condiciona el trabajo de autor, es esto, la estética que tú buscas en tu imagen. Ahora veréis algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Entonces, esas aguas sedosas que vemos en muchas fotos, esas aguas desvaídas que vemos en muchas imágenes de cascadas o del mar, se obtienen con velocidad de obturación baja y ese movimiento se plasma en forma de borrosidad. Esto es unas imágenes realizadas con un compañero fotógrafo que está presente, con Luis Alcover, que estará por aquí. Íbamos por la autovía en dirección Río Tinto y de repente, Luis, he visto una foto. Y Luis me dice, este hombre está loco, le dan unos ataques aquí en medio de la autovía. ¿Qué va a hacer? ¿Parar aquí? Bueno, intenté, pero no. No, vimos un desvío, nos metimos por el desvío hasta llegar a este lugar. Lo que veis bajo en la base es un cultivo de esparragueras. Cuando te metes entre las esparragueras descubres que no son tan densas como se ven desde fuera. Esto está hecho con un 70-200, comprimiendo la imagen para que la base sea homogénea, sea uniforme. Hemos comprimido la distancia. Cuando te acercabas a esparragueras, pues claro, una estaba plantada aquí, otra allí, otra allí. En la distancia las ves uniformes, pero cuando te acercas cambiaba mucho el aspecto. Bueno, me guío por mi vista y me digo, no, más lejos y una focal más larga. Este es el primer resultado, que ya me gustó, pero es una foto documental. En este tipo de fotos siempre piensas, ¿y si no fuera tan realista? ¿Cambiaría mucho el aspecto? O sea, ¿llegaría a perder información para el espectador si no fuera tan realista la imagen? Yo creo que no. Yo creo que si va de color, porque la imagen va mucho de color y de valores tonales en los troncos estos claritos de los álamos, un efecto de borrosidad le podría venir bien. Ahora veremos más cosas de estas. Las he ido alternando para hablar de ellas. Bueno, pues el problema de la velocidad de obturación que se olvidan de contarnos muchos fabricantes de estabilizadores es que se dejan un factor fuera. Hay un factor que no nos hablan de él. Nos dicen, no, usted se compra un objetivo estabilizado, usted se mete aquí dentro. ¿Qué va a hacer la foto? ¿A un octavo de segundo? No pasa nada. Usted le da el botón de estabilizador y la máquina que ello se pone en marcha y tiene usted la foto. ¿Y a un cuarto? Hombre, a un cuarto ya más difícil, pero casi seguro que sí. ¿Y a medio? A medio segundo tiene usted ya bastantes riesgos. ¿Y a 2 segundos? Pues yo creo que ya no. Pero esto yo creo. O sea, que si pongo mi trípode la tengo y si no lo pongo me la juego. Pues sí, básicamente es esto. Porque fijaos en qué factores son. La distancia al sujeto. No es lo mismo que yo esté a un palmo de una persona, a un palmo, con una focal larga haciéndole un macro del ojo, que cualquier movimiento mío es un terremoto en la imagen. Es decir, va a cambiar muchos milímetros la imagen. O una foto en la que el señor está a 50 metros y yo estoy con un 24 milímetros aquí y el señor parece con una mosca en el encuadre. El señor puede dar un salto que a un 60avo de segundo está quieto, parece detenido. Entonces, la distancia al sujeto, la velocidad de movimiento de ese sujeto, la dirección del desplazamiento. No es lo mismo que una moto pase así que me venga de frente. Y la focal empleada. O sea, son muchos factores a tener en cuenta. No solamente, no, usted en una habitación oscura, sí, pero ¿a qué distancia estoy de las cosas en una habitación oscura? Si estoy en una habitación oscura a un 15avo de segundo haciendo un retrato muy cercano, no va a funcionar. No igual que si estuviera haciendo una habitación con un 24 milímetros abierta la focal y con lo más cercano a varios metros de mí. No, ahí no se va a apreciar el movimiento tanto como en esa proximidad.
Bueno, si tuviera que hacer esa foto, ese ejemplo de la moto, imaginaos una moto que está bastante cerca, que viene de frente a 40 kilómetros por hora, pues no es lo mismo que venga de frente que en perpendicular. Imaginando que viene de frente, yo intentaría, bueno, coger un teleobjetivo, un 400 f2.8, imaginaos que estamos haciendo una prueba de una carrera de motos, ajustaría el ISO hasta mi máximo, que es 800 ISO, hasta ahí sé que mi cámara responde bien si la exposición es perfecta, y trataría de llegar a una velocidad de obturación por encima del 2000avo de segundo. De esta forma intentaría asegurar que la moto aparece estática. Si sucede en paralelo ya no viene de frente, ya es en paralelo, con un 500avo de segundo yo ya me conformaba. A 40 kilómetros por hora tienes muchas posibilidades de que esa imagen salga quieta, si tú estás estable, por supuesto. Y si la moto además aparece pequeña en el encuadre, que no está llenando el encuadre, todavía podemos bajar más. O sea, fijaos cómo varía la velocidad de obturación según mi distancia al sujeto, según la focal y según el tamaño del sujeto en la foto. Esta es la misma foto que la anterior. Ya estamos jugando con el movimiento. Cuando decido que los valores de la foto no es el documental, sino el color que había en la escena, pues me voy a saltar el realismo. Voy a cerrar diafragma, voy a poner F22 con el 70-200, lo voy a coger a mano. Voy a poner un ISO muy bajo, que puedo ajustar a ISO 50, a un justo ISO 50, y me da aproximadamente 2 segundos de tiempo de exposición. 2 segundos sin trípode, pues ya sabemos lo que va a pasar. Lo que sucede es que yo lo sabía, es decir, es un efecto buscado. En este caso lo que he buscado es hacer un paneo, un tilt, un movimiento vertical. Y entonces los troncos no se han apartado de su eje y se consigue esa borrosidad de movimiento. Bueno, me gustó, pero yo quería más. Es decir, estas ya sabía hacerlas. Iba buscando un efecto distinto. Y de esto puede dar fe Luis. Es decir, esto no fue casual. Yo iba buscando esto, lo que conseguí al final del todo. Que la veremos después la imagen. Iba buscando un efecto pictórico. Iba buscando unos brochazos que no existen en fotografía. Buscaba crearlos yo con el movimiento, con un movimiento circular y un poco inclinado, crear unos brochazos de forma que aquello pareciera un cuadro. Esa era mi obsesión desde que vi el paisaje. Bueno, esto es todo lo contrario de tener el movimiento. Esto es crearlo tú. Lo has creado tú, aquello no se movía, lo has creado tú a cosa hecha. Entonces, de tener un momento, de tener esa moto en movimiento, de tener un puma saltando, de tener un pez que salta del agua, un delfín que emerge de las aguas, genera imágenes espectaculares. Estás congelando algo que el ojo pues no ve, no aprecia esos detalles de las gotas en el aire, el gesto del animal, de los músculos, de la fuerza. Pues esto el ojo no lo ve. Entonces esas imágenes siempre son espectaculares y muy atractivas visualmente. Tanto como las otras, tanto como ese efecto pictórico sorprendente de decir, pero esto es una foto, ¿qué es esto? Para ejercitarnos con las velocidades de obturación, lo ideal es empezar con el agua, que tiene un movimiento lento, en un río, en un mar, y empezar a bajar de un quinceavo de segundo hacia abajo. Por un lado vamos a conocer los límites de nuestra cámara. Imaginaos que vuestra cámara, el ISO equivalente, el ISO mínimo, el óptimo en relación a calidad de señal, es ISO 200 y no podéis bajar de ahí. Tenéis un problema. Si estáis en el mar en un día nublado claro con un mínimo de ISO 200, no vais a conseguir bajar a un octavo de segundo. Necesitaréis ayuda externa. Necesitaréis un filtro de densidad neutra que al ponerlo delante reste luz, haga como si fuera una ampliación de diafragma, por entendernos, o una ampliación de ISO hacia abajo, de forma que reste luz a la escena y podamos obtener velocidades muy lentas, 2 segundos, 4 segundos. Estos filtros son muy útiles, yo recomiendo siempre llevar un par de ellos en la mochila. Uno de 4 diafragmas, por ejemplo, y otro de hasta 10. De esta forma, en un día nublado podemos tener como un amanecer perpetuo. Jugando con el balance un poquito. Los días nublados sabéis que no se distinguen porque haya un color excepcional en el cielo, salvo que sean nubes dispersas. Pero un día nublado, encapotado, no va a haber un cambio en las condiciones de iluminación. Durante todo el día tenéis una luz regular desde que amanece hasta que anochece. Es un potencial enorme a explorar. El único impedimento suele ser la intensidad de luz. Y aquí es cuando el filtro de densidad neutra hay que hacerlo servir, hay que hacerlo actuar. Entonces descubriréis, que a lo mejor no lo habéis hecho hasta ese momento, que a partir de 2 segundos, 4 segundos, el agua se transforma en líneas. Ese agua que vosotros veis con espuma, con detalle, se va a convertir en líneas desdibujadas.
un poco como la foto que habéis visto de la chopera. Los troncos ya no están bien perfilados y se mueven, hay líneas. Y si pasáis a 20 segundos, resulta que ya no se ven ni siquiera las líneas. Es una sedosidad, como todo se está moviendo, es pues una deformación, una cosa más o menos uniforme y sedosa, un aspecto sedoso. Y si llegáis a los 2 minutos, descubriréis que es una bruma, de la cual incluso se puede ver a través de ella que hay debajo del mar, que hay piedras ahí. Bueno, yo os recomiendo que lo practiquéis, desde luego. Esta es la que yo iba buscando. Este es el movimiento circular del objetivo. Hice unas 200 imágenes para obtener esta. Y me declaro absolutamente incapaz de repetirla. Es decir, he intentado emular este tipo de efecto de brocha o de pincel o de trazo en la imagen sin conseguirlo varias veces. Es muy frustrante. Sé que cuando menos me lo espere, pues haré otra y diré, oh, pero ¿esto por qué tiene que ser aleatorio? Bueno, pues esta es la lucha, ¿no? Hasta que consigas un poco la técnica de cómo hacerlo. Pero bueno, no creo que pierda información. Es decir, a lo que voy ya hablando de fotógrafo a fotógrafos es, para mí no ha perdido la imagen. Ha ganado en estética y realmente transmite lo mismo que transmitía. Sigo viendo los árboles, sigo viendo el color bajo y además he añadido un efecto estético. Luego ya cada uno que diga, que a alguien que le parecerá que la mejor es la primera o la segunda. Bueno, a mí yo iba buscando la última. Aquí esta tabla nos habla un poco de, vamos a eliminar la subjetividad del movimiento. Entonces, un sujeto que se desplace a tantos metros por segundo, ocupando tanto tamaño en el encuadre, pues estas velocidades de obturación se supone que las detiene. Esto se ha sacado de un libro muy antiguo de fotografía de unos cazadores de imágenes franceses. Digo cazadores de imágenes, pues se llamaba así el libro. Y bueno, pues me pareció adecuado. Ellos experimentaron con película, con sensores lo mismo. Estamos hablando de velocidades y de obturación y movimiento. O sea que sigue siendo al principio es el mismo. Y me pareció adecuado. Esto lo tendréis para descargarlo en el PDF, claro. El PDF, todas las tablas, todo esto lo encontraréis. Bueno, ya hemos acabado de hablar un poco de la velocidad de obturación y de esos efectos estéticos que pueden primar a la hora de elegir uno de esos pares de reciprocidad. El otro es la profundidad de campo y lo determina el diafragma. El diafragma ya hemos hablado de él cuando hablamos de las lentes. El diafragma no está en la cámara, el diafragma está en los objetivos. Entonces, cuando hablamos de los objetivos, dedicamos un tiempo a hablar círculos de confusión, diafragma, diafragma mínimo, luminosidad. Entonces, bueno, por hablar por encima, que sepáis que es un dispositivo de laminillas en el objetivo y lo que hace es determinar un orificio de distinto diámetro. Como decía José Manuel Saiz, cuanto más redondo, mejor. Hay laminillas, objetivos que son baratos y tienen 5 laminillas. 5 laminillas no determinan la misma perfección de círculo que 12 laminillas. Pues de aquí sale parte del precio extra de un objetivo, aparte de los baños, la luminosidad, distancia mínima de enfoque, construcción, pues también parte de la construcción es esto, cuántas laminillas tiene el diafragma. Como hablamos, el diafragma más abierto significa que tendremos menos profundidad de campo en la imagen. A diafragma más cerrado tendremos más profundidad de campo en la imagen. Y esto venía a colación cuando explicamos los círculos de confusión, que no sé si se entendieron, pero veo caras que no. Si queréis que lo explique muy rápidamente, yo lo he entendido muy bien. Yo confieso que no conseguía... Había cosas oscuras en el concepto, por mucho que lo estudiaba, hasta que vino José Manuel y con un par de gráficos suyos lo vi muy clarito. Como mejor lo entendí yo, fue con este tipo de ilustración. El de arriba podría corresponder a la imagen que forma un 400 mm f2.8. De forma que aquí estaría el punto de enfoque, es un punto nítido, cuando lo veáis va a tener nitidez, pero en cuanto me alejo un poquito del punto, el círculo es grande. Entonces la profundidad de campo no se va a apreciar, apreciaré que está desenfocado. Y el siguiente, más grande, más grande. Es decir, nada más me aparte un poco del punto de enfoque, entro en círculos muy grandes. Y mi ojo va a ver que no está nítida la imagen, que está desenfocada. En este caso, que podría corresponder a un angular con un diafragma cerrado, cerca del punto, a la misma distancia que tenía un círculo enorme,
El círculo es muy pequeñito, es casi un punto. Mi ojo lo va a ver como todavía enfocado. Y si me aparto, pues todavía, hasta que no llegue a cierta distancia, que ya vea un círculo, no empezaré a ver que esto es desenfoque. Pues esto es los círculos de confusión. Y vienen a colación porque son importantes, porque es hasta dónde dejo de ver nítida la profundidad de campo. Es decir, hasta dónde empieza a haber desenfoque ya. Bueno, ya os hemos recomendado esos dos diafragmas básicos al aprendizaje del F1 y 1.4 y a partir de ahí saco pues todas las tablas de diafragmas enteros. ¿Veis? Esto es una imagen realizada a las 10:30 de la mañana, con mucha intensidad de luz, había bastante luz, era un día nublado clarito, y para conseguir ese efecto, para que el agua no me distraiga, porque no quiero ver oleaje, quiero una imagen como más simple, más minimalista, tratar un poco el espacio, me molesta el detalle. ¿Qué hago? Saco un filtro de densidad neutra, tanto más potente cuanta más intensidad de luz hay, en este caso de 10 diafragmas de luz. Y además el filtro de 10 diafragmas, el que os resta 10 diafragmas de intensidad luminosa, es muy interesante porque te enseña a trabajar de otra manera. Una vez que lo pones, se acabó el enfocar, porque no ves, y la cámara tampoco es capaz de enfocar, y se acabó el encuadrar, porque no ves nada, es como si hubieras puesto la tapa. Esto es un ejercicio excelente. Todo lo que no hayas previsto antes de enroscar el filtro, te toca desenroscar el filtro para hacerlo. Entonces, bueno, pues tienes que tener en la mente que tiene que estar todo ya, haber aplicado la distancia hiperfocal, que ya os enseñé el truco de llevar la tabla y enfocar a esa distancia más o menos a ojo. Ya sabes que desde la mitad hasta infinito todo va a estar nítido. Ya hemos enfocado, ya sabemos que todo en la imagen va a estar nítido. Ya sabemos que tenemos todos los parámetros ajustados y en el momento que enrosco el filtro, pierdo la visión de lo que voy a hacer. En esta imagen, además, como el cielo era muy clarito, este tipo de imágenes es imposible obtenerlas por su alto contraste. Es imposible obtenerlas. Alto contraste, bueno, es un día nublado, pero si quiero sacar ese verde delante, si quiero sacar ese colorido delante, la imagen tiene que ser aclarada en el primer plano. Es una diferencia de contraste muy grande entre un cielo, que casi siempre aparece sobreexpuesto, y el primer plano que aparece oscuro. La cámara lo resuelve, pero no con este resultado de color. Lo que he hecho es poner un portafiltros enroscado a ese filtro ND de densidad neutra de 10 diafragmas, y he metido un filtro que voy a mover. He metido un filtro inverso, que es una banda muy oscura, y empiezo inclinado por encima de la flor, de las flores de brezo, y lo voy moviendo. Si la exposición dura 2 segundos, pues lo dejo 10 segundos tapando parte del canal, 10 segundos en las rocas y parte media del canal, 10 segundos ya recto a nivel del horizonte, no, perdón, a nivel del horizonte lo dejaré como 30 segundos, y durante los últimos 40-50 segundos lo saco, y dejo que se igualen esos contrastes. Y el resultado es este. Sin eso no se podría obtener de forma directa. Tendría que hacer luego retoques de Photoshop. No sería posible obtenerlo así. Hace falta el uso de estos. ¿Por qué el empeño? Pues porque ahora puedo ir donde quiera con esta imagen. Es decir, si tengo un RAW, puedo participar en cualquier concurso que me pidan un RAW con la imagen. Y yo he disfrutado pues, como un enano haciéndola. Ya es una opción personal. Pero bueno, ese detalle en las nubes, es decir, ese detalle en el cielo, se ha conseguido porque hay un filtro inverso que se ha dejado más tiempo en esa zona y ha rebajado el contraste, ha quitado luminosidad en esa zona para que yo vea detalle. Pues todo esto es entender la exposición. Todo lo que estamos hablando es entender la exposición, ver tu foto y pensar sobre ella. ¿Me gusta? No me gusta. ¿Qué ha fallado? Pues mira, el histograma es perfecto, la exposición está muy bien. Me falla la distribución de tonos. Veo el cielo muy claro y me quita atención al primer plano. Bueno, pues para eso están los elementos de la fotografía. ¿Qué necesitas? Oscurecer el cielo. Pues para eso hay filtros degradados. ¿Qué filtro degradado necesitas? Este. Oh. Es que no lo tengo. Bueno, pues habrá que comprarlo, lo vas a amortizar. Esta situación se te va a dar más veces. Es que el agua me sale con mucho detalle. Tendrás que hacer una exposición muy larga. Tendrás que comprar un filtro de densidad neutra. ¿Cómo lo compro? Lo veremos en el capítulo de filtros, pues si no nos apartaremos mucho de lo que es exposición. Es decir, no salpiquemos mucho las cosas, pero bueno, si alguien tiene una necesidad imperiosa de qué filtro me compro y cómo se ve, bueno, lo abordamos, se pregunta y lo abordamos. Bueno, vamos ya directos a la medición. Ya entendemos lo que es la profundidad de campo, ¿no? El diafragma, la velocidad de obturación, ISO, son los 3 factores combinados que me van a dar la exposición. Pues vamos a pasar ya a ver qué fotómetro tengo en mi cámara. Hoy me he venido cargado con 2 camaritas. Esta es una de las primeras que tuve, no la primera. La primera fue una Canon, una V1, luego pasé a Olympus, luego estuve con Nikon muchísimo tiempo.
Y esta cámara es de la que más cariño le cogí. A la FM2 y a la FM, eran mis favoritas. Con Nikon siempre he trabajado, no sé por qué, con focales fijas. 50, un 24 fijo, un 20. He disfrutado mucho de esa manera. Y con el 180, perdón, el 200 micro Nikon F4. Con él he disfrutado muchísimo. Es una cámara mecánica, funciona sin pilas, tiene una velocidad de obturación en la que puede trabajar sin pilas. Bueno, no, perdón, con esta puedes trabajar a cualquier velocidad de obturación sin pilas. Lo único que no funciona es el fotómetro. Y le he traído para deciros que el fotómetro que lleva esta cámara no ha evolucionado hasta esta cámara. Es decir, que llevan el mismo tipo de fotómetro. Las dos. Han pasado 20 años y el tipo de fotómetro es el mismo. Pero esta cámara es de carrete y esta es digital. ¿En qué ha cambiado esto? Es decir, ¿me vale tener el mismo tipo de fotómetro? Pues no lo sé, vamos a verlo. Esta es la famosa carta de gris neutro. Este tono es para el que están calibrados todos los fotómetros de las cámaras reflex ahora mismo. Es decir, que la forma correcta de exponer, cuando esto se inventó, con la fotografía en blanco y negro, era que la persona en la escena, o en la escena poníamos esta carta, tú la medías aquí, y hacías la foto. Ajustabas, si estabas en modo manual, ajustabas a cero de sobre subexposición, a 0 EV, tercio de V, la exposición a unos valores de diafragma y velocidad y hacías la foto. Y te asegurabas que al estar en cero, al estar en la raya en la mitad del rango de exposición, cuando hicieras la foto, el gris neutro iba a ser gris neutro en tu captura. Los blancos los habías perdido, es decir, estarían sobreexpuestos muchas veces porque ya veis qué oscuro es el gris. No es un gris medio, es un gris neutro, es un 18% de reflectancia lo que tiene. Es muy oscuro. ¿Qué pasaba con los tonos claros? Pues que en fotografía de blanco y negro, cuando revelabas, muy frecuentemente habían salido del rango dinámico de tus posibilidades de la película y estaban sobreexpuestos. Y entonces se procedía a lo que se llamaba el tapado. Es decir, se tapaba, impedías que llegara luz a esos lugares donde estaba más sobreexpuesto para obtener un detalle. Exponías para las sombras, revelabas para las luces. Y con digital, ya no. Ahora exponemos para las luces y revelamos para las sombras. Es justamente al contrario. Si cogemos esta carta, ajustamos a cero y hacemos la foto, tenemos un histograma centrado. Si solo hiciéramos este tono. ¿Queremos un histograma centrado? No. Queremos un histograma a la derecha, con todos los valores de información en la foto. Ahora vamos a profundizar más en el porqué de estas cosas. Pero han cambiado la forma de medir, ha cambiado el soporte estructuralmente y no han cambiado los fotómetros. Pues por eso se llama medición y exposición, porque ya no es lo mismo medir y disparar. No, ahora hay que medir, interpretar que estás midiendo, ajustar los valores de exposición y hacer la foto. Esto ha sucedido siempre. Siempre se ha interpretado el tono que mides con respecto a la foto. Entonces un fotógrafo de blanco y negro que no quisiera hacer tapados, evaluaba el tono más claro y el más oscuro y podría hacer una exposición intermedia y obtener detalle, si no había mucho alto contraste, en luces y sombras. Nosotros ya no podemos medir así. Esto es, bueno, es una foto de esto, para que se vea un poco con detalle. Aquí viene una guía de cómo utilizarlo, pero ya veis que aparece una señorita, una chica, que está con la carta. La foto luego no se va a hacer con la carta, ella deja la carta y se hace la foto bien. La carta es para que el fotógrafo mida, es la foto previa a hacer la foto. Así es como se medía, con esta carta. Todo el mundo llevaba esta carta en la mochila y muchas mochilas se fabricaban de este color, muchos accesorios de fotografía iban en un gris neutro. ¿Por qué? Pues porque si no tenías a mano la carta, la medías en tu mochila y determinabas la exposición en una escena. Bueno, siempre, como os decía, el fotógrafo ha tenido que interpretar la medición en un tono. Aquí los fotógrafos de blanco y negro nos sacan ventaja a los de color porque el fotógrafo de blanco y negro sabe abstraerse del color, sabe eliminar el croma en una prenda y decir, mira, ahí tengo un gris neutro. Tú lo estás viendo azul, un azul marino, pero un fotógrafo de blanco y negro está viendo el tono que hay debajo del croma, del color, y está viendo que el tono ese es el que le está buscando para medir. Bueno, pues aprender a ver en blanco y negro, desde luego, es interesante para un fotógrafo. Y hacer ejercicios de volver nuestras fotos en blanco y negro
para razonar sobre cómo está el esquema tonal distribuido, es interesante entrenarnos en este sentido. Sobre todo porque también para medir en digital, como vamos a ver ahora cómo medir en digital, necesitamos buscar un tono igual. Vamos a tener que buscar un tono. No será este, va a ser el tono más claro de la foto, pero a fin de cuentas tengo que estar entrenado, porque si no encuentro el tono más claro de la foto, la exposición no va a estar bien. Y con alta frecuencia, cuando queráis lo probáis, y ya lo hemos demostrado aquí, que lo demostramos, que la cámara se va a equivocar muchas veces. Muchas veces. Y siempre se va a equivocar, siempre, 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 cuando haya muy poca gama tonal. Cuando los tonos estén muy juntos, muy cerca unos de otros, pues un blanco con muy poco degradado, el techo, la columna. Cuando estemos fotografiando algo que sea un solo tono, veréis que vuestro histograma, en cualquier modo automático en el que no compenséis la exposición, va a estar mal. ¿Veis? Aquí en el caso del fotógrafo paisajista, aquí estaría midiendo, si tiene un filtro degradado para el cielo, estaría midiendo las rocas. Este sería su tono más blanco en la foto, estaría midiendo en estas rocas de calizas. Y si no lleva un filtro degradado, estaría midiendo en el cielo. Yo, como sí llevo un filtro degradado, el cielo parece muy oscuro, pero es porque yo llevo un filtro, él no lo lleva. Su foto seguramente, donde haya un parpadeo, donde haya un límite de sobreexposición, va a ser en el cielo. ¿Cómo? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo sé qué valores de exposición tengo que poner con mi cámara digital? Bueno, lo primero que tengo que hacer, si quiero ser rápido y preciso, esto ya lo dijimos en la sesión anterior, es empezar a trabajar en modo manual. No creáis que los grandes fotógrafos profesionales están trabajando en modo automático. Habrá algún porcentaje que sí, pero básicamente el fotógrafo sabe de fotografía y el modo manual es el más preciso y rápido. Incluso puedes hacer la foto, puedes determinar la foto antes de que aparezca el sujeto. Si ahora va a entrar un señor aquí y yo tengo que hacer una foto, yo puedo tener ya todos los parámetros de medición preparados, solo tendré que centrarme en disparar. ¿En qué momento disparar? Esto es una gran ventaja. Y además lo que nos va a asegurar es que todas las fotos de la primera a la última van a estar correctamente expuestas, preservando la mayor cantidad posible de datos en la captación de la imagen. El primer ajuste que tenemos que hacer, que es el de mayor importancia, es el límite de sobreexposición de mi cámara. ¿Dónde está el límite de sobreexposición de mi cámara? Cuando pongo mi cámara en modo manual, aparece, como os decía, esos tercios de V, esos tercios de diafragma, entre +2 y -2, entre +1 y -1, entre +3 y -3, dependiendo de la cámara, de la marca y del modelo. Entonces voy a buscar un tono aislado, busco un tono aislado, y me voy a sobreexponer la foto, es decir, no la voy a dejar ajustada al 0, voy a sobreexponer la foto. Bueno, lo he traído en la proyección, no hace falta ni que haga la foto porque lo he traído las imágenes integradas aquí. Voy a bajar de velocidad o abrir diafragma o subir ISO hasta que la rayita no está en el 0 sino en el +1. De esos tercios que me aparecen, la voy a llevar al +1. Y hago la foto y la miro. Miro el histograma y activo el aviso de altas luces por si estuviera sobreexpuesta. No parpadea nada, el histograma está todavía separado. Bueno, mi límite de sobreexposición todavía no es este. Vuelvo a bajar de tiempo de exposición o a abrir diafragma o a subir de ISO y disparo la siguiente foto a +2. Y miro otra vez el resultado. Sí parpadean los blancos. El histograma parece cortado, hay parte por la derecha que no veo. Bueno, he pasado el límite de sobreexposición de mi cámara. Está entre +1 y +2. Bajaré a un tercio intermedio para saber exactamente dónde está. Esta es la prueba que tenemos que hacer todos con nuestra cámara una vez. Coger un tono aislado, lo más aislado posible, con el menor detalle posible, con el menor cambio tonal posible, con el menor degradado posible, con luz plana, y voy a efectuar una evaluación de ese tono con mi cámara. Descubriréis pues que con las Canon 60D, 7D, 5D Mark II está en +3, es decir, puedo pasarme 3 diafragmas del 0 y no va a parpadear nada, y ahí tengo mi límite de sobreexposición. En las Nikon D70, D80, D90, pues va a estar en +1 aproximadamente, por lo que he visto en los cursos, calibrándolas. Pues en muchas Sony Alpha también está en el +2,5, depende de los ajustes que tengáis también, porque lo que vais a visualizar en el histograma no es un histograma de RAW,
Es un histograma de JPG procesado por la cámara. Entonces, dependiendo de qué ajustes tenéis para el JPG, si habéis puesto mucho contraste en el JPG, pues el histograma va a haber más blanco y más negro y se va a estirar. Entonces, bueno, ser conscientes que, como nos dijo el ponente de Canon, en neutro o en fiel, teniendo el JPG en neutro o fiel, si voy a hacer la foto en RAW, en modo RAW, voy a ver un histograma bastante parecido al que sería del RAW. Pues este es el ajuste, no sé si lo entendemos. Es decir, no vamos a tocar el botón de sobre subexposición. Este botón de más menos que tienen las cámaras no lo vamos a tocar. Simplemente bajando velocidad o abriendo el diafragma sin quitar el ojo del visor, estamos compensando la exposición. No hace falta tocar más botones con más dedos, no. Por eso digo que es la forma más rápida. Hay otra forma de hacerlo. Tú haces una foto en modo automático y miras el resultado. Y mira, le falta un diafragma, pues te vas al botón de compensación de exposición. Bueno, pues todo esto es que te has perdido la foto. Hay disciplinas de la fotografía que captan el momento. No puedes mirar un histograma, a ver si está, uy, se me ha quedado 3 diafragmas. No, no puedes estar haciendo esto. ¿Lo repetimos todo? Aquí lo tenéis escrito paso por paso. Este sería el protocolo. Lleno mi encuadre con un solo tono. Da igual el que sea, porque sea el que sea lo voy a ajustar a la derecha. Lleno mi encuadre con un solo tono. Un jersey, un ladrillo del suelo, lo más uniforme posible. Efectúo una medición y ajusto la escala de V hacia el +2. Más 1, más 1,5, más 2, más 3. Hago la foto. Hasta que no se active el aviso de altas luces o se pase el histograma más del límite hacia la derecha, ahí estoy exponiendo bien. Justo en ese límite, en el que todavía no parpadea nada o hay un ligero parpadeo en la imagen, y el histograma está bien pegado a la derecha, es el sitio adecuado en ese tercios de V que debo memorizar. A partir de ese momento, siempre en una escena buscaré el tono más claro y lo ajustaré en ese tercio de V, que será más 2, más 2 y un tercio, más 1,5, el que sea. Esto es una foto hecha con esta cámara a un papel blanco. Ahí veis, si no os lo leo yo, pero lo podéis ver si os acercáis, si queréis os acercáis y lo miráis. Calidad de la imagen RAW, porque todo esto que os estoy enseñando es para RAW, para disparar en RAW. En JPEG, si disparáis de esta forma, obtendréis una sobreexposición de blancos que será irrecuperable, pero en RAW sí. Y estoy disparando en medición puntual, prioridad a la apertura, que es un automatismo. Es decir, yo le he dicho el diafragma y ella ha puesto la velocidad. ¡Pam! Este es el resultado. ¿Veis el histograma que está ajustado al 0? En la escala de tercios está, bueno, de diafragmas está 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Bueno, pues en el 0 es donde está ajustada la raya del histograma. Ha dejado la foto más de 2 diafragmas oscura. Un modo automático de esta cámara. Lo hubiera hecho igual con la medición matricial, porque como es un tono uniforme, hubiera hecho lo mismo. En cualquier modo de cámara de vuestras cámaras que hagáis esto, en cualquier área de medición y en cualquier modo de medición automática, vais a obtener este mismo resultado, que significa que está entre 1 y 3 diafragmas oscura. Voy a hacerlo como yo digo. Evalúo el tono y voy jugando con las velocidades, pam, 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 ya estoy en modo manual, pam, 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 hasta que obtengo un histograma pegado a la derecha. Bueno, pues en RAW tengo hasta 4 diafragmas en muchas cámaras de límite de sobreexposición. Es muy difícil que pierda detalle en los blancos, aunque vea que parpadea la imagen en mi cámara y que haya aviso de sobreexposición, va a ser posible en muchos casos recuperar esa información. Ahora llega un momento en el que la información cae en picado, si paso ese límite, y ya es irrecuperable absolutamente. ¿Esto cómo funciona? Lo vamos a ver ahora. Fijaos, esto es un análisis, una evaluación de rango dinámico de una cámara. Se fotografía una carta de evaluación como la Stuffer Graphics y se mira en el ordenador. Y entonces ves en qué punto los tonos se solapan. En este caso es ahí se ve un poquito contrastado, pero en mi ordenador entre el 27 y el 28 todavía se aprecia una línea entre los tonos. Hay separación. Es decir, esta cámara tiene 9 por 3, 28, porque hay un tercio de variación en cada gris,
9 diafragmas de rango dinámico. Es una buena cámara. Entre 9 y 11 es una buena cámara. Tiene mucho rango dinámico, permite unas gradaciones tonales suaves y va a captar mucha información, muchas escalas de grises, muchos tonos grises. Bueno, esta diapositiva es para no perderme. Es decir, aquel que fotografíe en JPG puede seguir midiendo aquí y haciendo la foto. Va a asegurar que los blancos están blancos, que los negros son negros y que el gris está en su sitio. Con película y con formato digital en JPG puedo disparar en automático. No pasa nada. Va a estar más o menos bien. Siempre que no sea un tono muy claro, porque habéis visto que centra el histograma, el JPG estará un poco oscuro, va a estar oscuro. Y el JPG, que ya tiene salida a 8 bits, cuando toquemos su histograma se va a peinar, perderemos tonos. De ahí la importancia de trabajar en RAW, es mucho más elástico. Ya lo vimos también en otras presentaciones. Todo lo que nos permite un RAW con ventaja sobre un JPG. Siempre es importante cuando se puede visualizar el histograma. Visualizamos el histograma, si está bien pegado a la derecha, hacia la izquierda me da igual, es decir, los negros si pierden detalle, pues no ha sido posible sacar el detalle, será un negro denso, pero las luces deben estar bien ajustadas a la derecha. En este tipo de fotos lo tengo muy fácil. Mido en el agua, el tono más claro, una espuma de agua, y lo aplico al resto de la imagen. Bueno, todo esto viene porque trabajamos en imagen digital, trabajamos con soporte digital, y si una foto se me queda subexpuesta, luego tengo que aclararla. Yo no puedo llevar a hacer copias, bueno, lo habréis probado y no funciona. Tú llevas a hacer una copia de una foto oscura y te van a dar una foto oscura. Y tú dirás, oiga, ha quedado oscura. Mire usted su archivo está oscuro. Mire usted su histograma. El histograma empieza en la mitad, está oscura. El resultado está oscuro. Entonces, ¿la cámara cómo funciona? Bueno, desde que empieza a captar luz el sensor, desde que se abre el obturador, vamos a decir que los fotocaptadores se van llenando de luz. Primero se llena, si trabaja 12 bits, primero se llena el primer bit, el 2 elevado a 1, 0 y 1, los dos niveles de encendido apagado, blanco-negro, 2 elevado a 1, es decir, lo primero que capta son los negros, los tonos oscuros. El siguiente que se llena sería el 2 elevado a 2, el 2 elevado a 4, el 2 elevado... Bueno, vamos llenando, digamos, esos bits. La madre del cordero está, es decir, lo más importante está al final de esos bits, porque es doble o mitad, y si del 2 elevado a 11 no llego a llenar el 2 elevado a 12, es decir, si no llego a aclarar la foto hasta el límite y a llenar a tope los bits de cada fotocaptador, estoy perdiendo la mitad de niveles de información. Si 2 elevado a 12 son 4096 niveles de información, pues me estoy quedando en 2000 y pico. Es decir, un diafragma que se me quede oscura la foto significa que he perdido la mitad de la información de la foto. Del 2 elevado a 11 a 2 elevado a 12. ¿Cómo paso de 2 elevado a 11 a 2 elevado a 12? Tengo que multiplicar por 2. Es el doble. Pues eso lo pierdo. Mi foto no tiene 4096 niveles de información, sino que con un diafragma oscurita, cuando la aclare, estoy añadiendo ruido, porque con 2000 niveles de información tengo que hacer 4000. Cuando la aclare, es eso lo que está sucediendo. Otro ejemplo, vamos a poner que la foto la he hecho en modo automático y se me ha quedado, como habéis visto en la prueba que he hecho con mi cámara, porque era algo blanco, imaginaos que es una moto blanca y le hago una foto en automático y se me quedan 2 diafragmas oscura. Bueno, pues significa que tengo solo 1000 y pico niveles de información. 1000 y pico. Si hubiera aclarado un diafragma esa foto, tendría 2000 y pico, y si lo hubiera clavado tendría 4000 y pico niveles, 4096 niveles de información. Cada diafragma de luz que se me queda oscura, me cargo la mitad de niveles de información de la foto. Eso significa que se me está quedando oscura. Y cuando quiera aclararla, ¿cómo hago para tener 4000 niveles de información con 2000? Pues hay una solución que se llama ruido. Estoy añadiendo ruido a la imagen. Estoy como subiendo el ISO en el procesado y me va a aparecer más información de ruido. ¿Por qué puedo tirar a 800 ISO con mi cámara? ¿Por qué puedo tirar con vuestras cámaras a un ISO que vosotros no podéis ahora mismo? El que no sepas poner bien. Porque luego tenéis que aclarar las fotos. Y entra y se hace mucho más apreciable el ruido de aclarar la foto un diafragma que de usar un ISO más elevado. Muchas veces decimos, no, voy a tirar la 400 ISO oscura, aunque salga oscura. No.
¿no? Es preferible que tires a 1600 y hagas una perfecta exposición a que tires a 400 y luego tengas que aclararla. Cuando queráis, hacéis la prueba. No os creáis nada en fotografía, desarrollad vuestro criterio. Hacéis la prueba. Foto 2 diafragmas oscura y foto clavada con un ISO muy alto y las procesáis. Y dices, ostras, si yo nunca he tirado a ISO 800 por miedo al ruido. Pues no, se puede tirar con tu cámara ISO 800, seguramente. Lo que sucede es que no estás exponiendo bien. Y al aclarar las fotos es cuanto más ruido aparece. Es mucho más importante la exposición de lo que nos han contado. Al principio me acuerdo con la fotografía digital, hostia, si esto ya ni midas. Si esto se puede quedar 4 diafragmas oscuros, no pasa nada, luego la aclaras. Mentira, la estropeas. Y cuando queráis lo probáis. Bueno, ahora lo vamos a entender un poco mejor, ¿veis? Estos son, bueno, he leído muchos libros bastante bien escritos que lo explican muy bien, como Fotografía de alta calidad de José María Mellado. Se explica muy bien cómo medir la luz y cómo se capta la luz. Hay libros muy buenos sobre fotografía digital que explican cómo funciona la captación de la luz. Aquí el símil son vasos. Creo que José María utiliza vasos, son 12 vasos que equivalen a los 12 bits de profundidad de color que trabaja la cámara, de captación de valores tonales. Y el primer bit tiene pues 2 tonos, el blanco y el negro. El segundo bit pues ya tiene 2 elevado a 2, 4 tonos. Y así vamos subiendo hasta el 12avo bit, que es el último que se llena, es una captura lineal lo que hace la cámara y va llenando progresivamente estos niveles. El último es el vaso lleno, perdón, el último es el vaso a mitad. El anterior tiene la mitad del anterior y así todos. Un diafragma significa que el vaso medio lleno me lo quito. Lo he perdido. Un diafragma oscura. Lo quito. Y entonces con el siguiente, que tiene un cuarto, cuando la aclare, tengo que conseguir medio vaso. Este es el principio. De ahí la necesidad de llenar bien todos los niveles de exposición. En la exposición. Y eso significa que el histograma tiene que empezar en la derecha. Tienen que haber blancos en la foto ya. Tienen que estar ahí presentes el tono blanco en la imagen. ¿Lo entendemos bien esto? ¿Hay preguntas por ahí en el chat? ¿Hay preguntas aquí? Sí. Si siempre ajustamos a la derecha, cada vez que se revele la foto, ¿será necesario ajustar los niveles cada vez? No cada vez. Porque si tú has fotografiado un tono blanco, lo que vas a sacar es un tono blanco. Es lo que has hecho. Le has dicho a la cámara, nada del color, estamos hablando del tono. El color es otra cosa, ya hablaremos de él. Precisamente en la próxima. Pero no, tú le estás diciendo que ese blanco es un blanco con detalle. Le has dicho, este blanco es el límite de los detalles que tú puedes captar. Y te aparecerá como tal. Y en una escena con contraste, habrás medido un tono blanco, una camisa, una silla, y habrás hecho la foto y verás que el blanco está en su sitio. Y todo lo demás también. Quizá los negros tengas que ajustarlos. Pero en lo que es en la cámara siempre te está diciendo que está sobreexpuesto. No sobreexpuesto. No sobreexpuesto. Sobreexpuesto sería si el gris neutro en la realidad te aparece más claro. Pero un blanco que aparece blanco está correctamente expuesto o no está sobreexpuesto. Sobreexpuesto sería si el blanco aparece sin detalle. Eso sería sobreexpuesto. O si el gris de la chaqueta te aparece muy clarito. Vamos a fotografiar la carta, ¿vale? Le vamos a hacer una foto a la carta. Le hacemos la foto. Si llevamos histograma a la derecha, cuando lo abro, me sale blanco. Ahí sí. No siempre, pero ahí sí. Ese tono va a estar pegado a la derecha. Y lo tendré que oscurecer. En el procesado tendré que ajustar su luminosidad, o se llama luminosidad o exposición. Tendré que ajustarlo hasta que vea un gris neutro. Y entonces diré, bueno, ya lo tengo. ¿Podré conseguir los 128 niveles de este gris neutro con 2048 o con 4096? Es muy fácil. Con 4000, hacer 250 o 500 es muy fácil. Con un vaso lleno hacer un culito de vaso es muy fácil, le aboco y ya está. Y al revés no, al revés estropea la foto. Con medio vaso no puedes hacer uno lleno y con un cuarto no puedes hacer medio. Pero así sí. Esta es la forma correcta de hacerlo. Es cierto que cuando fotografíes cualquier tono puro que no sea el blanco, tendrás que ajustar luminosidad. Pero casi siempre estamos fotografiando el mundo real, donde hay negros, blancos, grises, amarillos, azules. Hay tonos y hay color. Bueno, pues si el blanco está en su sitio, se tratará de que tienes la exposición correcta. Luego, cuando la hagas en Photoshop, ajustarás el negro y ya tendrás la foto perfectamente expuesta. Esta es mi forma de exponer. Mi archivo está al día porque a mí, digamos que ajustar las imágenes me lleva 3 segundos.
Yo abro una imagen, el otro día estuve haciendo imágenes de bodegones, abro la imagen, veo que los blancos están en su sitio, cojo los negros, si es necesario, los ajusto y cierro la imagen. Y ese es mi procesado. Y dura segundos. Si no, bueno, pues entonces aclararías la foto, tendrías que ver si el color está bien ajustado o no, yo lo ajusto directamente. Bueno, la procesarías y luego tendrías que hacerle un tratamiento de ruido. Tanto más como más subexpuesta te haya quedado la imagen. Entonces, fijaos la importancia que tienen también los bits a lo que trabaja una cámara. Una cámara que trabaja a 12 bits capta muchísima menos información que uno que trabaja a 16 bits. ¿Cuánta menos? Pues mira, 2 elevado a 12, que será 8.000 y pico, ¿no? 12, 13, no. 4.000 y pico, 4.096. Y 2 elevado a 16 son 65.500. Es una barbaridad más de niveles de información, es una barbaridad más de tonos, es una barbaridad más de infinitamente perfectos degradados de gris entre las sombras. Entonces, es importante saber a cuántos bits trabaja nuestra cámara y el RAW que nos permite. El RAW nos permite hacer un procesado a 16 bits. Sacar una imagen a 16 bits, que el JPEG no es capaz, no lo tolera, no lo permite el formato de fichero, y ajustar ahí el contraste y luego convertirlo a 8 bits finalmente. Es la forma más razonable de obtener calidad en fotografía digital. Pero la exposición, que ya veis que es una tontería, no, si la cámara lleva un fotómetro, no, es que no te puedes fiar. No te puedes fiar. Ya habéis visto la prueba de las fotos. Y si queréis las hago aquí. Lo que pasa es que el público no lo va a ver bien, ya nos lo dijo la última vez, que no se veía bien con el zoom, pero bueno. Luego hay fotógrafos que les gusta trabajar en modo automático y compensar la exposición. Entonces la foto, ¡pam! Uy, me ha quedado oscura. Bueno, ya tienes que mirar aquí para saber que te ha quedado oscura. Y ya tienes que repetirla. Marquen otra vez el gol, que mire, se me ha quedado muy oscura. No van a marcar otra vez el gol igual. Bueno, ya te requiere de tocar este botón que está aquí arriba, en otras cámaras está aquí detrás, en otras cámaras está aquí debajo, buscarlo, tocarlo, compensarle, pam, pam, más 1,5, pam, no, un poco más 2, pam, ahora sí, ya lo tengo. ¿Y luego qué? Cuando cambies otra vez a otra escena, pues otra vez al botón y otra vez a perder tiempo. No, pues en modo manual, tú miras el tono más claro, pam, 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 pam. Miras otro tono, pam. Ya está, no tienes que quitar el ojo del ocular. Vamos a hacer una prueba. Así como esto se ve aquí, no hace falta ni... Enfocamos. El histograma está en la derecha, el blanco es blanco y está bien. Ya os digo que cualquier modo que coja, modo AV, modo AV, histograma centrado, el blanco es gris. Hacedlo con vuestra cámara las veces que queráis. Acabaréis en modo manual porque no hace falta quitar el ojo de la escena. Si hay que hacerla, se hace oscura. Luego también es muy importante saber cómo funcionan los tonos, cómo funcionan, porque a ojo mismo, yo ya sé que si con estos valores, 1/80 f4, la foto ha salido 2 diafragmas oscuras, yo puedo pasar a modo manual y ni siquiera medir. Yo ya sé que 80, 40, 20 a 1/20 f4, vuelvo a tener la imagen blanca con el histograma pegado a la derecha. Es decir, he aplicado el sistema de zonas, he aclarado un tono. De esto hablaremos al final en la clave alta y baja. De hecho, tampoco queda mucho más material que ver. ¿Veis aquí qué poca gama tonal hay? Son todo tonos muy claritos. Aquí la medición automática de la cámara hubiera dejado la foto por lo menos un diafragma y medio oscura, sin tocar el botón de compensación de exposición, que ya hemos visto que es engorroso. Por eso no lo hacemos así. Simplemente miras, bajas velocidad, pam, y haces la foto. No hay que tocar más botones, no hay que complicarse, no hay que usar las dos manos. ¿De qué va el sistema de zonas digital? Bueno, pues una vez que entienda los tonos, no hace falta... Bueno, podemos medir hasta en un negro si queremos, sabiendo cuántos diafragmas más oscuro es que un blanco. Si yo mido en un negro, lo claro 4 diafragmas y hago mi foto, pues estará en el +2, sin necesidad de haber tenido un blanco en la escena. Si quiero hacer una foto de la sala y no tengo un blanco, pues me busco un gris clarito, lo sobreexpongo 1/3 de diafragma y ya sé que cuando entre el blanco va a estar ahí.
Es decir, entender el sistema tonal y cómo funciona el sistema tonal va a hacer que sea todavía mucho más rápido de lo que soy. Porque digamos que la exposición va a estar ajustada antes de que sucedan las cosas. Esto lo entendemos. Es decir, tengo un cielo azul y va a pasar una cigüeña blanca. Mido el cielo azul. Si lo ajusto en el +2, ¿qué pasa cuando entre la cigüeña blanca? Se va a sobreexponer. Se va a sobreexponer, ya no es el tono más claro. El tono más claro que ha entrado es por lo menos un diafragma y medio más claro que el azul del cielo. Cuando entre la cigüeña se va a sobreexponer. No puedo dejar que el azul del cielo sea el tono más claro porque va a venir otro más claro. Lo subexpongo en un diafragma ese tono y entonces cuando entra la cigüeña estará en su tono perfecto. Esto sucede una vez que aprendes a evaluar las posiciones. Es decir, cuando estás midiendo ya mucho y ya mides bien, te puedes anticipar a lo que va a suceder, sin ningún problema. Bueno, lo que se hace en algún tipo de fotografía que es muy exigente es introducir en la foto de prueba, en esa foto que habéis visto de esta chica con la carta, en fotografías de mucha exigencia de color y de valor tonal, es meter en la foto una carta de gris y una carta de color. Tú haces la foto, luego la ves en orden, bueno, haces primero con esas cartas y luego sin las cartas, y ajustas la primera imagen pues al tono y al color adecuado con la carta físicamente al lado. Y cuando tienes ajustado, lo aplicas a la otra y tienes pues una fidelidad en el trabajo pues prácticamente perfecta o muy parecida a la realidad. Bueno, esto sería la equivalencia del sistema de zonas clásico de 10 tonos de grises con el sistema de zonas de Photoshop de 256 tonos de gris. El valor 0 sería apagado, no emite, el fotocaptador no emite luz, el bit está vacío y es negro denso. Sería 0, el valor 0. Y el 255 sería pues, el nivel lleno, el tono más claro, el tono blanco. De forma que yo con un puntero de Photoshop de medición de tonos lo puedo utilizar a modo de densitómetro y evaluar los tonos de la escena. Me voy poniendo con el puntero, es bastante simple, yo lo he aprendido solamente para hacer la presentación, no es muy difícil, coger el puntero, lo pones encima de un tono y te dice 252, pues ya sabes que blanco no es porque el blanco es el 255. Te vas al negro, 0, mira, tengo un negro denso, hay un negro de 0 de densidad, significa que no hay detalle ninguno, que es un negro denso. Y voy poniendo el puntero y evaluando un poco los valores tonales de la imagen. Pues también es un buen ejercicio para empezar a saber un poco cómo va esto de la medición. Yo os aseguro que si dedicáis 5 horas, 4 horas a coger vuestra cámara, hacer un par de pruebas y ver un poco los resultados y hacer estas cosas que os estoy recomendando, el tema de la exposición no va a existir para vosotros, va a ser algo súper intuitivo. Yo de hecho es que no lo pienso, estoy en un escondite y va a haber un pájaro en décimas de segundo y antes de que venga el pájaro yo tengo el valor de exposición ya ajustado. En la piedra más clarita que hay en la foto, sé que el pájaro va a venir, no tiene ese color tan clarito y si lo sé, la subexpongo un poquito para su blanco y en cuanto viene el pajarito disparo. No necesita nada más. Esto sería un rango dinámico de 5 diafragmas en una cámara, de forma que en cuanto paso del más 2,5 menos 2,5 pierdo detalle en los tonos, en el negro o en el claro. Y ahí tenéis un poco los valores de reflectancia de los distintas... aquí va de medio en medio EV, de los distintos pasos de V, medios pasos de V. Todo esto no es importante, lo importante es saber cómo medir. Es decir, en la práctica, escoger la cámara, medición manual, área puntual, evaluar el tono más claro de la foto, que puede ser un gris muy oscuro, me da igual. El tono más claro que veis en la foto, lo evaluáis, jugáis con la velocidad del diafragma y el ISO hasta que tenéis esa escala en +1, +1,5, hacéis la foto y si ahí está vuestro límite de sobreexposición, ya sabéis que el tono más claro siempre +1,5, donde haya quedado, siempre, para siempre. ¿Y qué es el histograma? Bueno, pues el histograma conviene saber lo que es. Es una herramienta que tenemos en la cámara que es básicamente un gráfico. Es un gráfico de representación tonal. ¿Por qué me han puesto un gráfico si ya tengo una pantallita? Porque la pantallita no es fiable. La pantalla de la cámara no es nada fiable. Depende mucho de la luz ambiente. En un día muy luminoso no veis. Uy, aquí no se ve. ¿Cómo vas a ver si esto es negro aquí y la luz tiene muy baja intensidad? Te va a parecer que la foto está oscura.
Si no fuera por el histograma o por el aviso de altas luces, pues no sabría que esa foto está o no está oscura. Y por la noche pasa lo mismo, tú estás en una nocturna con todo negro, negro de noche, y de repente aparece la imagen, ¡oh, qué luminosidad! Y luego llegas a casa y le faltan 2 diafragmas de exposición. Para eso tenemos el histograma. Es un gráfico de representación tonal. Es lo más fiable que tenemos metido en la cámara. Eso sí, el histograma está mostrando los valores de un JPG. La imagen se capta en blanco y negro. Son bits, son ceros y unos. La única forma de entender que he captado es que la cámara haga un JPG de miniatura y me lo enseñe. Porque si no, el RAW es un archivo encriptado. No lo voy a poder ver. Pues en la cámara veré ese JPG con su histograma. Y depende de cómo tenga ajustado los valores de JPG, así voy a ver el histograma. Los picos dan igual. Los picos del histograma significan cuántos valores tonales de ese tono en concreto, cuántos píxeles hay de ese tono. Fijaos, vuelvo un poco atrás. Es decir, si tengo un pico a mitad de histograma, significa que grises medios, tengo muchos en la foto. Pues bueno, mientras haya blancos y grises medios y negros, o no los haya, ya los ajustaré en contraste, mejor, perfecto. Es decir, los picos no me tienen que preocupar. Significará pues que hay mucho negro, mucho blanco, mucho gris, el pico. Pero el dónde empieza sí que me interesa. Vale, y que no haya valores fuera de los márgenes. ¿Cómo sé que cuando baja el pico de las luces no hay detrás más montañitas? Primero porque si tengo activado el aviso de altas luces, parpadeará y lo veré y diré, uy, aquí pasa algo malo. O porque se corta, porque en el histograma veré que empieza a subir una curva que se corta ahí. Hay valores que se han quedado fuera. Esta es una exposición, durante una larga exposición, estos son los valores de captación de la imagen. Ya veis que no toco nada, es decir, el ajuste de brillo, la luminosidad arriba a la derecha, está en cero. Esta es mi captación, así he captado yo la foto. La foto ya tiene blancos, a los negros le falta un pelín de contrastito que se lo daré después. El color ya lo tengo puesto porque pone ajuste de toma. Si os fijáis un poco más abajo pone ajuste de toma. Es decir, el color lo pongo en modo manual y yo antes de hacer la foto ya elijo qué color quiero para esa escena. Y hago la foto, ya está. Luego cuando la abra en Photoshop ajusto los negritos que le faltan, cada pop, y se cierra y se acabó. Estas son las ventajas de exponer bien. Los inconvenientes no lo he visto aún. ¿Veis? Esta sería una foto de bajo contraste. Es una niebla. El histograma, ¿lo veis pegado a la derecha? Bien, está bien expuesta. Por la izquierda faltan negros. Tengo dos opciones. Si me gusta la foto muy contrastada, la contrasto. Cojo en Photoshop, la abro, cojo el nivel del negro y lo contrasto. O si me gusta mantener esa niebla en la escena, lo dejo como está. Ojo, que no todas las fotos son de contraste. Ojo, que hay libros que parece que lo dan a entender. Que lo que no tiene blancos y negros no vale. Pero ¿y qué pasa con las nieblas? ¿Y qué pasa con las claves altas? ¿Y qué pasa con las claves bajas? Hay muchas situaciones que tienen atmósfera, misterio, que están cargadas de atmósfera, que las destruyo si las contrasto. En este caso no es recomendable hacer ese contrastado. Yo he buscado esa luz suave, si me crucé con fotógrafos que se iban. ¿Por qué os vais? Es que ha venido la niebla y no se ve nada. Yo estoy buscando nieblas. Yo quiero hacer claves altas y quiero hacer situaciones de este tipo con misterio, con magia. Bueno, pues lo voy buscando. Luego es muy fácil destruirlo con el contraste. Entonces, en el histograma puedo verificar, además, después de hacer mi foto, después de proceder como os he estado contando, es muy fácil verificar el histograma. En fotos que no son de acción, que están haciendo un paisaje o cuando la acción ya ha sucedido, puedes visualizarla y activar el histograma. Cuando ves el histograma y hay una sobreexposición, vas a ver que hay valores tonales que se han excedido del histograma, están fuera de histograma, no se ven. Y se avisan con un parpadeo en los tonos más claros. A veces se busca. La clave alta, precisamente, es una sobreexposición. Es decir, coges todos tus valores tonales y los aclaras. En la foto anterior, ¿qué hubiera pasado? Bueno, pues medio histograma se hubiera quedado fuera, sin detalle. El cielo sería blanco, todo el contorno de la niebla sería blanco y el tono más oscuro sería un gris muy clarito. Las rocas, el árbol se aclararían, casi 2 diafragmas, un diafragma y medio, y estarían muy claritos. Una clave alta no es una foto muy contrastada, sin detalle en los blancos, no. Es una foto que no tiene negros, que toda la escala tonal se ha movido entre un diafragma y medio, los blancos han perdido detalle
Y el negro más oscuro es un gris medio, un gris más clarito, dependiendo de la foto. Eso es utilizar la sobreexposición para hacer una clave alta. ¿Y la subexposición? Pues es cuando la fotografía te queda con falta de luz. Es lo que sucede cuando la cámara dispara en modo automático a cualquier tono aislado. Si tenemos suerte y en la escena hay mucho contraste y la cámara está en modo matricial y evalúa el contraste, bien, va a salir bien. Pero ¿cuántas veces va a suceder esto? Aproximadamente un 15% de veces. En un 85% se equivoca. Bueno, de todo esto ya hemos hablado. Es decir, tenéis, ya sabéis, cuando sucede sobreexposición o subexposición no deseada, tenéis ISO, F y velocidad para jugar y llevaros el histograma a su sitio y la exposición a su sitio. Son esos tres factores los que afectan. Básicamente, si veis que tenéis sobreexposición, lo ideal es bajar ISO para tener la señal más limpia. Si estáis disparando a 640 ISO, pues poner 400 ISO, tener la señal más limpia. O si queréis algún efecto estético que no estáis consiguiendo, pues ya se cierra el diafragma o se le da más velocidad de obturación. En una clave baja predominan los negros sin detalle y no llega a haber blancos. No es un ejemplo perfecto, es el que tenía. No hago muchas claves bajas, ya he descubierto que en mi archivo claves bajas hay ninguna. Pero bueno, básicamente el principio es, voy a subexponer la foto de forma que no haya blancos y que el negro no tenga detalle. Puede funcionar bien en situaciones pues eso, con un predominio muy alto de luces. De forma que cuando las oscureces, claro, si toda la foto es negro y lo oscureces, no ves nada. Si hay mucha luz y la haces gris, bueno, pues puede tener su atmósfera. Esto es un ejemplo de clave alta. Es una sobreexposición que se busca a cosa hecha. Se quiere resaltar el color aislado que hay en esa mirada de gato. Se ha disparado un flash además y se ha sobreexpuesto. Fijaos que el histograma acaba en un pico. Ese pico tiene que bajar en algún momento. Es decir, hay tonos, hay información, hay valores que están excediendo el histograma por la parte derecha. Los blancos no tienen detalle. Me están diciendo que los blancos están sobreexpuestos. En efecto, toda la parte está debajo del gato no tiene detalle. Todos los blancos que estamos viendo no tienen detalle. Y no hay negros. No hay ningún negro denso en la imagen. Ahí se ve más contrastada, pero realmente si vemos el histograma vemos que esa curvita se pierde. No llega a haber negros. Así que en el eje horizontal tenemos los tonos, las luminosidades, los 256 tonos de gris, desde el 0 al 255, que se adapta a los 256 píxeles que tenemos en la pantalla. Y el eje vertical es cuántos píxeles tienen ese tono concreto. A esa altura de histograma, en la mitad será un gris neutro. ¿Cuántos píxeles en la escena? Eso me da igual, porque no lo controlo yo. ¿Cuántos píxeles hay? Pues depende de la ropa que traigamos. Muy bien, pues tenemos incluso unos poquitos minutitos para preguntas o repaso. Sí, decías que esto se cumplía para cuando disparabas en RAW, pero si disparabas en JPG, esto no vale. ¿Qué quiere decir eso? Bueno. O sea, ¿qué cambia? Sí, mira, en JPG no tienes posibilidad de un posterior ajuste de luminosidad. De forma que si un tono gris lo aclaras mucho hasta hacer un blanco, después va a ser muy difícil que lo lleves a gris sin deteriorar el JPG. Tener JPG, el ajuste. Sí. Bueno, no confundamos ajuste y retoque. Retocar una imagen es alterarla en esencia, es alterarla por zonas, es poner si no hay, quitar donde no queremos que haya. Eso es retocar. Retocar es alterar una imagen. Pues mira, me molesta que se vea logo de Pro, lo clono. Eso es un retoque. Pero un ajuste es aquellas recetas de revelado que podemos aplicar a una imagen. Es decir, quiero un poco más de contraste, quiero un poquito más de nitidez, para distinguir el ajuste esto es subjetivo, pero bueno, las corrientes internacionales ahora mismo lo que están diciendo es que el ajuste se hace a la imagen como un todo, una máscara de enfoque, contraste, saturación, brillo, todo esto afecta a la imagen como un todo, no cambia su esencia, está un poco más contrastada, un poco más nítida, un poco más saturada. Sin embargo, si la afectas por zonas, por partes, es cuando empiezas en el campo del retoque, se dice. Entonces, una cosa es un ajuste, que dices, voy a procesarla con un poco más de contraste, porque lo requiere la imagen y mi cámara no ha captado ese contraste, bueno, o vamos a cambiarla. No me molesta la cámara, la quito.
Bueno, pues eso, son cosas distintas. Entonces, el JPG es un archivo que ya no está encriptado, es un archivo gráfico ya. La cámara cuando lo capta, tú sabes que un JPG ya tiene un algoritmo de compresión. Cuando lo abres, no tiene el mismo peso, la misma cantidad de información que un RAW. Un RAW te puede pesar 30 megas y el JPG de ese RAW te va a pesar 8. ¿Qué ha sucedido? Pues que está comprimido, ese fichero está comprimido. ¿Y qué pasa cuando abres un JPG? Ajustas la luminosidad hasta un límite porque el JPG está muy cerrado ya. Es un archivo que ya está hecho, ya está fabricado. Cuando lo oscureces y vuelves a guardar, ¿qué pasa? Pues que está comprimiéndote otra vez al guardar. Y si lo vuelves a abrir y le pones que tú eres la autora de la foto y lo vuelves a guardar, ¿qué está pasando? Que lo vuelve a comprimir. Es decir, cuantas más veces guardas un JPG, más lo estás deteriorando. Tienes dos opciones, o conservas el original de la captura siempre sin alterar y vas haciéndolo con copias, o lo guardas como TIFF enseguida para que no le afecten esas compresiones cada vez que lo abres. Entonces el JPG, al ser un archivo ya procesado, acabado a 8 bits, es interesante tenerlo ya lo más definido posible. Entonces, si era gris lo que fotografiaste, procura que en el JPG se vea el mismo gris que quieres que aparezca. Porque no tiene esa latitud, esa elasticidad de procesado que tiene el RAW, sin perder propiedades. Entonces, en un RAW sí que jugamos a llenar esos niveles de información, porque además tenemos más, podemos procesar 16 bits y luego oscurecerlos en la medida que queramos. Perdemos muchísima menos información así. ¿Qué prefieres para los ajustes, niveles o curvas? Yo prefiero niveles, pero no soy un maestro de esto, ya ha quedado en evidencia. Es decir, yo hago unos procesados que son los que me recomiendan las agencias con las que trabajo. Entonces recibo una especie de newsletter donde se me ponen al día. Esto viene de una agencia que se llama NaturePL, Nature Picture Library, era la agencia que dependía de la Unidad de Historia Natural de la BBC. Lo que sé lo sé por ellos, es decir, ellos son los que me han dicho capta siempre en RAW, expon muy bien, busca que haya contraste en las imágenes, bueno, me dan una serie de directrices que yo debo seguir. Y son los que me han dicho que utilice el software del programa de la cámara, que es el algoritmo que de mejor descomprime una imagen, que no es un algoritmo genérico, sino evaluado, concebido especialmente para encriptar los archivos de esta cámara. Es decir, que utilizas el mismo que se ha utilizado para encriptarlos, mientras que no es un genérico. Entonces me han dicho que es el más limpio, tal. Me han dado una serie de recomendaciones. Se pueden equivocar, lo que pasa que me fío bastante de ellos. A través del chat, David Ruiz pregunta que la manera de exponer desplazando el histograma a la derecha, si en fotografía nocturna lo haces de la misma manera. Yo lo hago de la misma manera, sí. Sí. De otra forma, esto hay que entenderlo. Si no lo haces así, si te queda un hueco hasta llegar a la derecha, significa que en la foto no hay tonos claros. Eso lo hemos entendido a través de la ponencia. Si no hay tonos claros, cuando imprima la foto va a estar oscura. No hay contraste, no va a haber contraposición de oscuros con claros. Tendré que aclarar la foto, porque me van a dar una copia oscura. Cuando aclare esa foto, ¿qué va a suceder? Ya lo hemos visto, ruido. Cuanto más perfecta sea la exposición, menos ruido tenemos después. Entonces mis nocturnas, estas que habéis visto aquí, están hechas así. Y luego Roberto Rivera y Gabriel Laguna piden a ver si puedes hacer un ejemplo con la cámara, medir y hacer una foto y a ver si en realización pueden coger la pantalla de la cámara. Vale. Que se vea. Si además prefiero que lo haga alguien del público. Si a alguien le apetece, si no lo hago yo, pero si hay alguien que le apetece venir y hacer las fotos para que se vea que no hay trampa ni cartón, pues viene y la hace. Tímidos, estamos tímidos. Bueno, pues la hago. Ya la hice el otro día, si os recordáis, la hicimos el otro día. ¿Vale aquí? Ahora mismo está en +2. Hay un ligerito parpadeo, así es como las dejo yo. Ese parpadeo significa que ya está el blanco ahí. Podría haberlo hecho hasta en +4. El RAW permite hasta 4 diafragmas de sobreexposición, sin pérdida de detalle en los blancos. Yo no me la jugaría tanto, porque esto cae en picado, es decir, una vez que sobrepasas ese límite, la información cae en picado y pierdes detalle en los blancos. Pero aquí en +2, o +2 y un poquito, que es el límite de sobreexposición de mi cámara, pues vemos que el histograma está bien y que hay un ligero parpadeo en una parte de la imagen. Es decir que si quiero un blanco totalmente con detalle, oscurezco un tercio de la luminosidad y ya está hecha la foto. ¿Vale? Automatismo.
El que más rabia os dé, si es que es un tono. Todos los automatismos que ponga van a dar igual. Diafragma muy oscuro. 2 diafragmas y pico oscuro. Significa que si quiero sacar un blanco de aquí, voy a tener unos niveles de ruido inaceptables. Así como os lo digo, inaceptables. ¿Qué me cuesta? Pues nada, a mí no me cuesta nada. Siempre estoy a tiempo de hacer esto, pero no quiero tener... no sé si se ve bien desde ahí. Si os fijáis, son 2 diafragmas y medio lo que tengo oscuro, esta foto. ¿Qué me cuesta? Nada. Si es que además una vez lo pongo en modo manual, ya está hecho. Ahora he eliminado el parpadeo, lo decido yo. En vez de tirar a un 40avo de segundo, he tirado a un 60avo. He eliminado el parpadeo. Esta es toda la dificultad que tiene. Ahora, insisto, no hay que tocar el botón de subexposición. Precisamente exponer en manual es para olvidarme de que tengo que compensar nada. Esto es un poco como los programitas. ¿Qué pasa cuando pones la figurita del tío corriendo? Pues que la cámara entiende que tiene que coger un diafragma muy abierto y una velocidad muy alta. Joder, pues esto lo hago yo, pongo F2.8 y pongo 2 y ya está, lo tengo. Estos son los programas. Y las mediciones automáticas, lo mismo. La cámara quiere acceso gris, yo no, yo lo quiero blanco y se lo digo. Digo, mira, vete al límite de mi sobreexposición. Y lo puedo hacer con lo que queráis. Vamos a hacerlo con la carta gris. Foto manual, muy ligero parpadeo, ¿lo veis ahí? Y lo voy a hacer en automático. Saca un cachito de mesa, pero bueno, veis el pico que corresponde a la carta de gris. Esos picos, que son el tono, el valor tonal que hay, pues son los niveles de gris, los niveles de la carta. Lo centra, para eso está la carta de gris. Está calibrada para que el fotómetro lo haga gris. Es exactamente el tono de la carta. El que yo he hecho no. El que yo he hecho en modo manual tiene la ventaja, tiene el inconveniente que lo veis y dices, qué feo. Esto no es el gris que hay ahí. Efectivamente, no es el gris que hay ahí. La ventaja que tiene es que cuando yo lo oscurezca hasta su tono de gris, va a ser una imagen absolutamente limpia de ruido. Porque hay veces que he visto que en una te aparecen 3 canales distintos. Bueno, puedes activar los canales, el RGB, o puedes activar la luminosidad. Es la mezcla de los 3 canales. Yo lo tengo siempre en luminosidad. Me interesa ver los tonos y no me interesa ver si el cielo va a quedar ligeramente sobre... uno de los canales del cielo, que puede ser el azul, pues va a quedar en determinada posición. Veo más útil. Vale Sí. la pena trabajar en luminosidad, ¿no? Pues eso son manías. Yo trabajo en luminosidad, sí. Me gusta trabajar en luminosidad. Y muchos fotógrafos que vean los cursos me refiero ya de nivel profesional, lo tienen ajustado en luminosidad. Sí. A través del chat, Pedro Pernías pregunta que por qué es mejor utilizar el software de la cámara para el procesado de la imagen, para el revelado. Bueno, lo hemos medio explicado, es decir, el RAW básicamente es un fichero encriptado. Está encriptado, será aplicado un algoritmo de encriptamiento. ¿Cuál es? Pues hombre, de los 6 o 7 posibles que lo desencriptan, 1, el óptimo, el que ha empleado el fabricante. Si utilizo el software del fabricante, solamente puedo ver los RAWs de mi cámara, pero con la mejor calidad posible, porque es el algoritmo concebido para mi cámara. Si utilizo uno genérico, utilizo uno que se obtiene por regresión, es decir, se llega al resultado de 5 o 6 que lo permiten y cojo uno de ellos, pues no es el mismo que ha utilizado el fabricante. No va a optimizar la imagen con tanta precisión. Esto es lo que me piden a mí siempre desde las agencias, que utilice el propio software de la cámara para procesar las imágenes. También me hacen otras recomendaciones, por ejemplo, no te pases con la máscara de enfoque porque siempre se le puede dar. Si me paso mucho con la máscara de enfoque de la imagen, puedo llegar a hacerla inútil para ciertos usos. Y es una cosa que siempre se la puede dar el destinatario final. Entonces la imagen hay que dejarla en un punto de acabado que permita hacer algo más con ella. Y si te has pasado, va a ser inservible. Si te pasas de contraste, pues te la van a devolver, no la van a utilizar.
y darle un poquito de contraste en cualquier momento del uso de la imagen, del uso final de la imagen, es posible. Entonces hay que ser un poco conservador cuando se trabaja con agencias para que el cliente final le dé digamos, el último toque de acabado. Podría ser útil que en varias de las fotos que has expuesto en la pantalla nos dijeras dónde podríamos medir la luz en la medición puntual, pues de todas las que has puesto, o de varias. Sí. Para que... Bueno, el tono más claro. Si tuviera que exponer correctamente esta foto, ya veis que está en el horizonte. No se ve igual en mi ordenador que ahí se ve muy contrastado. Pero bueno, el nivel del horizonte es donde yo en modo puntual, en área puntual y modo manual, evaluaría el tono. Lo ajustaría a mi límite de sobreexposición, que no es el tuyo. ¿Tú qué cámara tienes? Por curiosidad. 550. ¿Una Olympus? No, Canon. Ah, la 550, vale. Pues tú tienes aproximadamente 2,5. O sea, podrías irte a 2,5 tercios de V hacia el más en la línea del horizonte. Harías la foto y te saldría bien. Además, puedes sacar la cámara y hacer lo que he hecho yo, fotografiar el techo, como te he dicho, y verás cómo te salen bien. Es la forma correcta en RAW, para tener un fichero RAW correctamente expuesto. Vamos a ver otra. Aquí, si os fijáis, hay un punto en el horizonte en el que la niebla es más clarita. Bajo, digamos a mitad de foto. ¿Por qué? Porque he utilizado un filtro degradado y la parte más alta pues está más oscurita, y digamos que donde está el pico del peñón, ahí la niebla es más clarita. Bueno, pues aparto un poco la cámara para medir de ese pico y evalúo el tono más claro en la niebla. Ahí lo dejo, en tu caso, en el más 2,1 tercio, más 2,5. Tienes que evaluar tu límite de sobreexposición y hacer la foto. Esto te digo que lo haces una sola vez. Es decir, cuando llegas al 2,5, haces la foto, ves que parpadea, bajas al 2, haces la foto, ves que está bien, siempre el tono más claro es ahí, en el más 2. O en el más 2,5, en el más 2,1 tercio, donde esté el de tu cámara. Una vez que hagas esta prueba una vez, ya te ha dado pistas, ya te dice dónde están sus blancos que empiezan a perder detalle. Aquí lo tenemos también muy claro, es el blanco del agua. Es tan fácil como buscar el tono más claro. Y si no hubiera agua, pues cogería la roca de aquí arriba. Esta zona de roca grisácea, si no hubiera agua, sería lo más claro de la foto. Pues ahí es donde me diría. Muchas veces el resultado desanima. Es decir, tú ves un RAW en la cámara y ves a alguien que está al lado haciendo la foto oscurita, contrastada y saturada y dices, joder, qué bonita le ha quedado este. Y a mí me ha quedado toda paliducha aquí, fea, madre mía, los verdes feos aquí, amarillentos. ¿Qué sucede? Pues que cuando tú llegas a casa y la oscureces 2 tercios, la foto va al sitio sin ruido, y cuando llega a casa la tiene que aclarar 2 tercios con ruido. Y cuando la pasas a papel y la pones juntas dices, joder, pues si la tuya estaba horrorosa. Ah, pero se hace así. Hay que estudiar. A mí me ha sido muy útil. ¿Y en una nocturna cómo haces? Igual. Cuando no tienes... Igual lo que hago es utilizar la reciprocidad. Pongo ISO 3200 F4, evalúo el tono más claro y utilizo la reciprocidad. Si me ha salido bien a 30 segundos o a 20 segundos, pues 3200, 20 segundos. 1600, 40 segundos. 800, 80 segundos. 400, 160 segundos. 200, 320 segundos. Ya lo tengo. Pongo ISO 200, 320 segundos. ¿Qué quiero 100? Pues el doble de tiempo. Para medir la zona más clara, las luces más claras, es cuando pones el ISO a tope. Sí. Y entonces a partir de ahí ya te sale. Utilizo la reciprocidad. Lo normal es que evalúe el nivel del horizonte, que suele ser lo más claro en las nocturnas, salvo que la luz vaya a ser artificial. Si la luz la doy yo, ya no puedo evaluar nada. Es decir, si voy a iluminar un suelo de hojarasca con mi flash y va a quedar más claro que el horizonte, digamos que entonces lo que hace la cámara es marcarme el tiempo límite, porque si no se me va a sobreexponer el horizonte. ¿Lo entendemos? Es decir, esa evaluación que yo hago lo que hace es, como máximo puedes estar esos 640 segundos a ISO 100, como máximo. Y puedes acortarlo si aportas mucha luz. Si tú pintas el pino perfectamente, puedes cortar antes la exposición y subexponer el cielo y el resto. Porque digamos que la exposición la estás poniendo tú con el flash. Suena más complejo, pero es que hacer nocturnas es complejo. Sí. Sí, una cuestión relacionada con el tipo de fichero, el archivo. Hemos hablado del JPG y del RAW. Hay cámaras que permiten, porque en definitiva convertimos a TIFF muchas veces para la impresión. Pero ¿qué ocurre si disparamos en TIFF? ¿Qué diferencia existe con el RAW
y a nivel Sí. de procesado o de retoque. Hay una muy importante, y es que el TIFF que capta la cámara es a 8 bits. Entonces, eliminamos uno de los inconvenientes del JPG, que es la compresión. Ya no es un fichero comprimido y cada vez que lo guardo se comprime más. Es un fichero que puedo guardarlo varias veces sin que se comprima. Desventaja, si luego quiero más contraste y quiero contrastar, voy a peinar el histograma, voy a perder tonos, porque está a 8 bits y si ajusto mucho y cierro mucho los niveles, cuando se expandan en la imagen final, va a haber huecos entre los tonos, se va a quedar la imagen como peinada. Esto igual es más difícil de entender, porque no he traído ningún ejemplo aquí en la presentación. Me voy a salir de la norma. Yo tengo defecto con esto. Mira, voy a abrir una foto de las bailarinas. Estas son unas fotos que estamos haciendo precisamente para este programa. No para esta emisión, pero sí para este proyecto. Son bailarinas en la playa, con un tiempo de exposición muy largo. Las pobres pasaron un frío horroroso. Desde aquí, decirles que las recuerdo. Son dos niñas que lo hicieron muy bien. Dos chicas. Claro, cuando es un tiempo de exposición muy largo, como 1 minuto y pico, pues mantener la pose es muy difícil. Yo quería este tipo de imagen más o menos pictórica. Imaginaos que estuviera oscura. No está oscura porque está bien expuesta. Vamos a ver el histograma. Imaginaos que está oscura y tuviera que aclararla. Imagen, ajuste, niveles. Ajusto el histograma. Esto ya es un JPG. Y es un JPG a 8 bits. Digamos, vamos a poner por caso que esta estuviera bien expuesta. ¿Qué ha sucedido cuando he ajustado los niveles en una imagen a 8 bits? ¿Veis el histograma como ya no está como antes? Aparece con líneas blancas y negras, blancas y negras. Bueno, pues en los niveles que hay abajo, veis que abajo hay un degradado de blanco a negro. Significa que si bajo por esas rayitas al nivel de abajo, pues blancos he perdido, grises medios he perdido. Voy perdiendo esos huecos, ese peinado que se llama, ese hueco que hay entre líneas blancas y negras, son tonos que he perdido. Ya no tengo 256 tonos posibles en mi foto. Tengo la mitad. Los he perdido. Por eso no recomendamos disparar en JPG, porque si hay que hacer un ajuste posterior de contraste, el histograma aparecerá así. Y he perdido muchos tonos ahí en el camino. En RAW esto no sucede. En RAW tú le das salida a 16 bits, ajustas el histograma y al haber el doble de información, pero el doble no, mucho más de información, de 8 bits a 16 bits es muchísima más información, muchísima, es 2 elevado a 4 o a 6. No va a suceder esto, tengo muchísimo más rango tonal ahí, muchísimos más tonos, los degradados seguirán siendo sutiles. De esta forma se produce muchas veces el efecto este de bandas, porque no hay transición de degradados y aparecen como bandas, no es un degradado sutil. Pues esto es lo que previene trabajar en RAW y procesar a 16 bits, que una vez que ajuste el contraste convierto a 8 bits y aquí no ha pasado nada. Tengo una pregunta. Cuando has hecho la fotografía, la carta de gris del Sí. 18%, Sí. resulta que cuando lo has sobreexpuesto, Sí, te parpadeaban las altas luces. Tú dices que un pelín, sí. Ahí, en esas altas luces, no hay información. En la Sí, foto. sí la hay. ¿Sí que la hay? La hay en un diafragma y medio más incluso de sobreexposición la hay. La hay. Porque estoy viendo el histograma de un JPG y hay mucho más. En el RAW. Eso es. En el RAW sí que hay. ¿En el Eso JPG es. que muestra no? No. Vale, solamente era esa pregunta. O sea, si eso fuera una foto de JPG estaría para tirarla. No puedo ir a ese tono de gris en el JPG sin destrozar el histograma a 8 bits. Pero en RAW sí que puedo ajustar la luminosidad y conseguir el máximo nivel de información obteniendo el mismo gris. De acuerdo. Vale, gracias. Una vez procesado el RAW, Sí, el archivo lo guardas en otro formato que no sea JPG. ya nos salimos del tema. Lo guardo en TIFF a 8 bits, que es lo que imprimen las imprentas y que es lo que permite al cliente final hacer esos pequeñitos ajustes que te decía de nitidez o de contraste. Y si no sabe mucho de informática y vuelve a guardar, en TIFF no se le va a degradar. En JPG le volvería a comprimir. Entonces le doy salida a TIFF a 8 bits y guardo juntos el par de RAW más TIFF con el mismo nombre. A través del chat pregunta Guillermo Flórez que en su cámara, que es una D90, Sí, que el valor ISO mínimo que tiene es 200. 200 ISO, sí. Y dice que luego tiene por debajo unos valores que se denominan L0,3, L0,7 y L1.0, que sí es aceptable utilizarlos como si de un ISO 100 se tratara. Bueno, lo que sucede cuando digamos que ampliamos la gama de ISO
de nuestra cámara nativa, que lo ampliamos por software, y nos permite acceder a ISOs que no vienen configurada la cámara, por ejemplo ISO 50. Nuestras cámaras, si no ampliamos el ISO en menú y lo permite la cámara, no podemos acceder a ISO 50. En el caso de la de 90 no permite bajar de ISO 200. Lo único que hacemos es que perdemos un poquito de rango dinámico, un poquito. Pero claro, el efecto estético de perder un diafragma, pues imaginaos que estáis haciendo olas a 10 segundos, pasar de 10 a 20 segundos, el efecto estético es enorme. ¿A cambio de qué? ¿De perder un poquito de qué? ¿De rango dinámico? Si además la foto va a ser de tonos suaves, no vamos a notar nada. O sea que es lícito, lo único que hacemos es perder un poquito de rango dinámico. Entonces, si ampliamos la aplicación de ISO para bajar, el resultado estético es el que nos va a primar. Yo lo hago muy frecuentemente, estoy disparando ISO 50.